Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Me llamo José María Concejo y soy el consejero delegado de Oros Asset Management. En mi nombre y en el de todo el equipo de Oros, muchísimas gracias por su asistencia a este acto, que como saben es el primero que celebramos de estas características en Oros. Permítame que antes de entrar un poco en materia les explique cómo vamos a desarrollar el acto de hoy. Tras mi introducción, intervendrán los tres gestores, Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, donde explicarán en detalle nuestros productos, nuestro estilo y nuestra filosofía de inversión. Después abriremos el turno de preguntas. Se les habrá entregado en la entrada unos tarjetones con un bolígrafo para que escriban la pregunta o la duda que tengan. Les animamos a que lo hagan cuanto antes para así asegurarnos de que nos da tiempo a contestarla hoy. Pero si vemos que el evento se alarga en exceso, guardaremos esas preguntas que quedan sin contestar y las iremos contestando durante los próximos días a través de nuestra página web. Oros Asset Management, como ustedes saben, es una gestora de reciente creación, ya que fuimos aprobados por la CNMV en mayo del año pasado. Por tanto, pues tenemos un año y medio de vida. Aunque, como también imaginarán, llevamos muchos años en este sector aprendiendo y esforzándonos para un proyecto precisamente de estas características. El activo más importante de cualquier empresa, y en Oros no es una excepción, es el capital humano. Por eso, permítanme que antes de entrar en otros temas, les presente al equipo completo de Oros Asset Management. En primer lugar está el equipo gestor, que indudablemente es la parte más importante de cualquier gestora porque son los que deciden lo que compramos y lo que vendemos. Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez llevan trabajando juntos más de 7 años y es un equipo compacto en el que no ha habido ni incorporaciones ni salidas durante los últimos 7 años. Después estoy yo como consejero delegado. Beatriz Martín es una persona muy importante en la compañía, que ya trabajó con nosotros en nuestra etapa anterior y es una persona con mucha experiencia en el sector. Antonio Serrano, responsable de control de riesgos. Rodrigo Blanco, relación con inversores. Y Laura Ruiz, responsable de operaciones. Este es el equipo completo de Oros Asset Management. Cuando hace un año y medio empezamos a funcionar, fuimos aprobados por CNMV, como he dicho, en mayo del año pasado, decidimos que no íbamos a lanzar ninguna estrategia nueva que no hubiéramos gestionado con anterioridad. Como saben aquellos que nos conocen, llevamos más de 7 años gestionando las mismas estrategias de inversión, que son dos. Una estrategia de renta variable ibérica, que se vehiculiza a través de un fondo, Oros Value Iberia, y una estrategia de renta variable internacional que se vehiculiza a través de un fondo, Oros Value Internacional, y un plan de pensiones, Oros Internacional Plan de Pensiones. Por tanto, 3 vehículos y las mismas 2 estrategias que llevamos gestionando más de 7 años. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a dar muchos datos, esperemos que sean de utilidad y de interés para todos ustedes, pero si hay una palabra o un concepto que nos gustaría que resumiera la jornada de hoy y con el que nos gustaría que se quedaran, es el de la ilusión. Ilusión por haber hecho realidad el proyecto con el que hemos soñado toda nuestra vida profesional. Ilusión por haber hecho realidad una empresa en la que trabajamos con la mayor honestidad posible y estamos, en la medida de nuestras posibilidades, totalmente alineados con nuestros inversores. Como pueden imaginar, haber hecho realidad este proyecto ha sido el resultado de mucho esfuerzo de muchas personas, pero de nuevo, esfuerzo realizado con enorme ilusión. Como decía, a la hora de diseñar el proyecto, una de las cosas que teníamos muy clara es que queríamos estar completamente alineados con nuestros inversores. Ya sé que este concepto de alineación de intereses, al igual que el de la independencia, pues son conceptos un tanto manidos en este sector últimamente. Por eso creemos que en vez de decirlo hay que demostrarlo. ¿Y cómo hemos demostrado, cómo hemos intentado nosotros demostrar que estamos alineados con todos ustedes? Pues en primer lugar siendo verdaderamente coinversores. Cuando digo que somos verdaderamente coinversores, quiere decir que nuestro patrimonio financiero lo tenemos invertido en los fondos de Oros. Más aún, más del 13% de todo el capital que gestionamos procede de los socios familiares de Oros. Por tanto, una participación muy significativa del dinero que gestionamos es nuestro. Y, por tanto, somos verdaderamente coinversores.
Coinvertimos con ustedes en los mismos vehículos de Oros. Y no solo invertimos en los mismos vehículos que ustedes, sino que además lo hacemos en las mismas condiciones económicas que todos ustedes. No hemos lanzado una clase de acción más barata para nosotros, nuestros familiares o nuestros amigos. Hay una sola clase de acción en la que están ustedes invertidos y es en la misma en la que estoy invertido yo. Por tanto, invertimos en los mismos fondos y en las mismas condiciones económicas que todos ustedes. Tampoco hemos querido dejar a nadie fuera, no hemos querido poner un mínimo de inversión muy alto, de forma que nuestros fondos fueran exclusivos para altísimos patrimonios. Por eso la inversión mínima que hemos puesto, que creo es testimonial, es de tan solo 100 euros, de forma que todo el que quiera pueda acompañarnos. De hecho, nos hace particular ilusión cuando gente joven empieza ya a programar sus inversiones en largo plazo y empieza a invertir sus primeros ahorrillos con nosotros. Y por último, también hemos decidido no poner comisión de reembolso en nuestros fondos. La comisión de reembolso es extremadamente lucrativa para las gestoras y hubiese sido muy lucrativo para nosotros haber puesto una comisión de reembolso. Pero a nosotros nos gusta que la gente que está con nosotros sean inversores que sepan lo que hacemos y entiendan lo que hacemos. No queremos inversores cautivos y desarmados. Estos son fondos de renta variable, los que hay que estar invertido, como siempre decimos, un mínimo de 5 o 7 años, pero si por alguna circunstancia alguno de ustedes necesita reembolsar, no queremos que se les penalice. Por eso también hemos decidido no poner comisión de reembolso en nuestros fondos. Hemos hecho también un gran esfuerzo por facilitar la operativa en nuestros fondos. De lo que más orgullosos estamos después de este año y medio de vida es de los más de 2.000 partícipes que ya coinvierten con nosotros en nuestros fondos. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Más del 95% de ellos, clientes particulares como ustedes y como yo. Muy agradecidos estamos a todos ustedes por ello. Y decía que hemos hecho un gran esfuerzo por facilitar la operativa en nuestros fondos, por eso hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en la digitalización. Somos conscientes de que operar con entidades financieras hoy en día es un engorro de papeles y de firma. Por eso hemos intentado facilitarlo en la medida de lo posible, de manera que hoy ya se puede operar con nuestros fondos, abrir una cuenta, suscribir, reembolsar o traspasar de forma completamente digital, sin firmar ni un solo papel. De hecho, una tercera parte de nuestros clientes ya han abierto la cuenta o operado con nosotros de forma completamente digital. El que no haya entrado todavía en su área de cliente, le animo a que lo haga y compruebe la facilidad de la operativa. Y también otra cosa que hemos hecho, y creo, de las primeras gestoras españolas, es facilitar las suscripciones periódicas, que no consiste en otra cosa que en apartar un dinero para que de forma automática y de forma también digital se invierta en nuestros fondos todos los meses. Es una forma que nos gusta mucho de invertir porque creemos que disciplina en el ahorro y facilita la inversión. Como decía, nos gustan mucho los inversores que entienden lo que hacemos y que saben lo que hacemos. Y para ayudarles hacemos un gran esfuerzo en ser lo más transparentes posible. Por eso publicamos mucha información en nuestra página web, que poco a poco se va enriqueciendo con más contenido, pero también utilizamos todos los medios que tenemos a nuestra disposición para facilitarles información de lo que estamos haciendo en cada momento. Por eso, además de nuestra página web, también publicamos muchas cosas en Twitter, en LinkedIn y en YouTube, donde colgamos muchos vídeos donde explicamos lo que hacemos en conferencias, tesis de inversión, etc. A todos aquellos que aún no se hayan dado de alta en estas redes, le animamos a que lo hagan para que así puedan saber de primera mano lo que estamos haciendo en todo momento. Antes de terminar mi introducción, me gustaría públicamente, una vez más, agradecer a nuestro socio, el Grupo Qualitas Equity, su apoyo, que ya desde el primer momento, cuando le ofrecimos la posibilidad de acompañarnos en este proyecto, lo hicieron con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, nos apoyan, creen en nosotros y esperamos que este sea el comienzo de una larga y fructífera relación. Ahora voy a pasar la palabra a Javier Ruiz, nuestro director de inversiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Pepe. Y gracias especialmente a todos ustedes por acompañarnos hoy en este día tan especial para todo el equipo de Oros Asset Management. Acaba de decir Pepe que a él le encantaría que cuando salgan por esa puerta se queden con una idea, ¿no? La idea de la ilusión. A mí me gustaría que a esa idea añadan otra, la idea de oportunidad.
porque hoy nuestras carteras cuentan con algunas de las mejores oportunidades de inversión que hemos encontrado nunca. Vamos a dedicar mucho tiempo a analizar esas ideas de inversión que hemos encontrado, pero para comprender cómo hemos llegado a encontrar estas ideas, cómo estamos estructurando nuestras carteras, es importante también hacer un repaso de qué ha sucedido en los mercados más o menos los últimos 18 meses, cómo está impactando eso a nuestras carteras y qué estamos haciendo al respecto para aprovecharnos de esa situación que estamos encontrando. Y para eso vamos a comenzar echando un vistazo rápido a las rentabilidades que este equipo gestor que formamos, Alejandro, Miguel y yo, hemos conseguido desde que trabajamos juntos. Si echan un vistazo a los dos gráficos de la izquierda, pueden ver cómo tanto la estrategia ibérica como la internacional han conseguido cumplir nuestro primer objetivo de conseguir unas rentabilidades sostenibles y satisfactorias en el largo plazo. Desde el año 2012, que es cuando empezamos a trabajar juntos, hemos conseguido una rentabilidad anualizada del 11% en nuestra estrategia ibérica, incluyendo nuestra etapa anterior profesional, y cercana al 10% con nuestra estrategia internacional. Nuestro segundo objetivo, que nos marcamos siempre, es generar valor para nuestros partícipes. Para eso nos marcamos el objetivo de batir a los índices de referencia, índices que incluyen también los dividendos. En la estrategia ibérica hemos conseguido holgadamente ese objetivo, batimos más o menos en 4 puntos porcentuales a nuestro índice de referencia. Sin embargo, en la estrategia internacional no lo estamos consiguiendo. Y esto es así desde hace más o menos un año y medio. Hasta entonces también estábamos cumpliendo con este objetivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues echamos un vistazo rápido a lo que ya hemos acumulado en este 2019. Vemos que tanto Orosval Iberia como Orosval Internacional se están comportando relativamente bastante peor que los índices de referencia. En concreto, Orosval Iberia se anota un menos 4,5% en lo que llamamos de 2019 frente al 10,5% del índice de referencia, es decir, 16 puntos porcentuales peor. Si nos vamos a la estrategia internacional, a Orosval Internacional, pese a subir un 2%, pues también está bastante lejos del índice de referencia, en concreto 18 puntos porcentuales de diferencia. ¿Qué está sucediendo? Bueno, uno puede plantearse dos cosas. O bien se nos ha olvidado en Oros cómo se analizan compañías, obviamente no pensamos que ese sea el caso, si no estaríamos aquí, o pensamos, y es lo que quiero explicar, que hay determinados factores, determinadas situaciones que están empujando a que un perfil determinado de compañía se vea muy beneficiado en este entorno en detrimento de otro tipo de compañías que no deja de hacerlo mal en bolsa, ¿no? No queremos profundizar mucho ni ser muy exhaustivos, pero simplemente que tengan en cuenta que estamos en un entorno en el que, por un lado, hay unas políticas los últimos años ultra expansivas monetarias de los bancos centrales que están llevando a que muchos activos, en concreto la renta fija, arroje rentabilidades ciertas negativas para la gente que invierta en ellas. Es algo extraordinario, nunca hemos estado en un entorno así. Por otro lado, a nivel económico, hay muchísima incertidumbre. Todos sabemos lo que sucede en Reino Unido, por ejemplo, con el Brexit, que todo el rato se alarga, parece que llegan a un acuerdo, luego no llegan y estamos otra vez con lo mismo, ¿no? O guerras comerciales entre Estados Unidos, China o el resto de zonas geográficas. Pues toda esta incertidumbre está generando al final un clima de miedo en la comunidad inversora. ¿Qué está sucediendo? Pues que todo ese flujo de dinero está buscando compañías con un determinado perfil, compañías con un perfil, con un negocio defensivo, con una estabilidad en sus beneficios que les proteja de estos entornos tan complicados. Tiene sentido que este tipo de compañías coticen más caras que compañías que tengan unos negocios que sean más cíclicos, unos beneficios que sean menos estables. De hecho, históricamente, este gráfico, por ejemplo, comienza en el año 85, más o menos las compañías con negocios defensivos han cotizado un 11% más caras que esas compañías con negocios más cíclicos, que no quiere decir que sean negocios de mala calidad, simplemente sus beneficios, por la naturaleza de sus negocios, oscilan más. Pues bien, estamos en un punto de los últimos 35 años en el que jamás habían cotizado tan caras, tan sobrevaloradas las compañías con negocios defensivos en relación al resto de negocios. No tenemos ni idea de cuándo se va a revertir esta situación. No tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos claro y la convicción de que no vamos a invertir en aquello en el que todo el mundo se ve forzado a invertir. Nosotros vamos a ir a donde hay margen de seguridad, a donde hay oportunidades de inversión. Y eso implica hoy ir a esas compañías que no tienen ese perfil defensivo, que son más volátiles y que en este periodo están sufriendo más en bolsa. Una segunda consecuencia de esto que acabo de comentar es que también las compañías de gran tamaño, por su mayor liquidez, se están encareciendo cada vez más en relación a las compañías de menor tamaño. Y esto es especialmente cierto
en compañías con un perfil de crecimiento que parece no verse afectado por este entorno económico. Digo que parece porque veremos a la hora de la verdad si acaba afectándolas o no. Sea como sea, al final, las grandes cotizan muy caras también y las pequeñas están siendo olvidadas por la comunidad inversora. De nuevo, nosotros nos vamos a centrar allá donde vemos las oportunidades, allá donde está el margen de seguridad. Por eso nuestras carteras hoy están especialmente concentradas, como veremos después en más detalle, en aquellos negocios de calidad pero algo más cíclicos y en aquellas compañías también de calidad pero de menor tamaño que están siendo olvidadas por la comunidad inversora en estos momentos. Por si esto no ha quedado del todo claro, les ponemos aquí 3 ejemplos de compañías que todos conocemos de perfil defensivo para ver qué ha pasado con ellas este último año y medio. Compañías, por ejemplo, como Procter & Gamble. No sé si lo saben, pero bueno, es un conglomerado de consumo americano de gran tamaño, dueño de marcas tan conocidas por todos como Ariel, Gillette, Oral-B, etc. Es decir, una compañía global con un perfil muy, muy defensivo. Pues bien, esta empresa ha tenido una revalorización del 80% en tan solo un año y medio. Esto no es una empresa que tenga unos crecimientos explosivos. Su beneficio ha crecido un 6% en el periodo, es decir, se ha encarecido de manera exagerada en tan solo un año y medio. Ha pasado de cotizar en 2018 a un PER de unas 18 o 19 meses, es decir, a valor en bolsa relacionado con sus beneficios, que tiene su sentido para una compañía con este perfil tan defensivo. Otra cosa es que fuera o no atractivo invertir en ella, pero es que hoy ha pasado a cotizar a cerca de 30 veces sus beneficios. Es decir, no hay a nuestra seguridad hoy para invertir en Procter & Gamble. Pero es que lo mismo pasa con Nestlé y con Visa, otras compañías que todos conocemos. Un 50% de subida en poco más de un año las dos compañías. Nestlé hoy cotiza a 30 veces sus beneficios, Visa a 35 veces sus beneficios. Nos parece una barbaridad. No vemos margen de seguridad en este tipo de negocios. No estamos dispuestos a ser aquellos que se ven forzados a invertir en estas compañías por la incertidumbre y porque ahora todo el flujo va allí y se está olvidando del resto de negocios. Vamos a ir donde encontramos, repito, margen de seguridad. Mucha gente a lo mejor puede estar pensando que tiene sentido invertir aquí, aunque sea para ganar un poquito de rentabilidad. Hablamos de negocios muy defensivos, muy estables, pues bueno, pago caro, pero me llevo un poquito de rentabilidad. Pero es que nunca hay que olvidar que si pagamos múltiplos altos, nos puede salir al final todo muy mal. Y sirva de ejemplo lo que ha sucedido el último año y medio, los últimos 2 años, en la industria del tabaco. Un negocio que era absolutamente adorado por la comunidad inversora por su perfil defensivo, por su estabilidad en el crecimiento de los beneficios y que cotizaba siempre entre las 20 y las 30 veces sus beneficios. Pues bien, hoy podemos comprar compañías como Altria, British American Tobacco, Imperial Brands a menos de 15 veces sus beneficios y han caído en bolsa más o menos un 50%. Cambios en los hábitos de consumo, irrupción de nuevos productos, las razones que sean, pero al final lo que tenemos que tener claro es que si invertimos sin margen de seguridad, estas cosas pueden pasar y nosotros no vamos a caer en ello. Ya nos hemos situado un poco en qué ha sucedido en los mercados y qué estamos haciendo nosotros al respecto. Ahora me gustaría darles 3 razones por las cuales somos muy optimistas de cara al futuro con nuestras carteras, con nuestros fondos. Primer motivo para ser optimista. Llevamos un periodo que no había sido tan malo para la gestión activa desde la burbuja de las .com. De hecho, es curioso leer cartas de inversores que vivieron también aquella época, como relatan que esto les recuerda muchísimo a aquella época en la que el flujo de dinero iba siempre al mismo tipo de compañías y salía totalmente del resto, abaratando una en relación a las otras. La misma situación que estamos viendo hoy. No sabemos, de nuevo, no tenemos bola de cristal, cuándo se va a revertir esta situación. Sí que tenemos muy claro que estamos en el lado correcto de la ecuación, que vamos a ir, repito, donde hay margen de seguridad, donde hay oportunidades. Esperaremos con paciencia a recoger los frutos que estamos sembrando. Segunda razón para ser optimistas. Estamos convencidos, y de hecho las rentabilidades que hemos conseguido a largo plazo lo demuestran, que contamos con un proceso que es robusto, que es sólido, un proceso con una visión de largo plazo. Y subrayo largo plazo porque tenemos que tener claro que nuestro trabajo no es el de anticipar lo que van a hacer el precio de las acciones de aquí a 1, 2 años o 3 años. No tenemos ni idea. Nuestro trabajo es analizar compañías y estimar cuánto valen y esperar pacientemente, si no nos equivocamos, a que el precio acabe recogiendo ese valor que estimamos de los negocios. El peaje de este proceso pues es que no controlamos obviamente la volatilidad del corto plazo ni el comportamiento de nuestras carteras en el corto plazo. ¿Qué controlamos nosotros? El resultado de ese trabajo. Los potenciales de nuestros fondos. Como veremos después,
hoy estamos con los potenciales más altos que hemos conseguido nunca, tanto en nuestra cartera internacional como en nuestra cartera ibérica. No sabemos, obviamente, si se van a cumplir ni cuándo se van a cumplir, pero sí que muestran lo atractivo, lo barato que son hoy nuestros fondos. Somos conscientes de que muchos de ustedes nos conocen ya de hace tiempo, pero también es cierto que esta es nuestra primera conferencia y que también confiamos también en contar con inversores que sean nuevos, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a dedicar un momento también a explicar cómo trabajamos, Alejandro, Miguel y yo, cómo buscamos las ideas de inversión y en qué nos apoyamos, ¿no? Lo que tienen que tener claro es que nos apoyamos en 3 grandes pilares. Lo primero que hacemos es analizar y tratar de aprovecharnos del comportamiento humano. Al final, todos, tanto en el mundo de la inversión como en el resto de nuestras facetas de la vida, somos irracionales muchas veces en nuestras decisiones. Pues bien, en los mercados eso es todavía más exagerado. Conocer esas trampas, esos sesgos psicológicos, nos puede ser de gran ayuda por 2 motivos. Primero, para no incurrir en estas trampas como inversores, y segundo, para aprovecharnos y detectar cuando otros las están cometiendo. Además, analizamos mucho también el comportamiento de los equipos directivos de las empresas y, en concreto, estudiamos a fondo cómo están puestos los incentivos de esos equipos directivos. ¿Por qué esto es importante? Porque unos malos incentivos pueden llevar a una desalineación entre los dirigentes de unas empresas y sus accionistas y destruir mucho valor a los inversores que invierten en esas acciones. Es muy importante también entender cómo están puestos esos incentivos. Segundo gran pilar en el que nos apoyamos es la Escuela Austríaca de Economía, nuestro análisis cualitativo de entender las industrias, la formación de los ciclos de capital, cómo funciona la oferta, la demanda, el papel del empresario y de la calidad de los negocios, pues nos apoyamos en ese marco conceptual que a nuestro entender es el que mejor explica la formación de los procesos de mercado. Y por último, obviamente nos apoyamos en una filosofía de inversión en la que creemos, el value investing, una filosofía que, dicho así a lo bruto, pues se resume en invertir en compañías por mucho menos de lo que pensamos que valen. Más en detalle, nos apoyamos en 5 grandes principios que, idealmente, buscaremos que cumplan nuestras inversiones. El primero de ellos es que trabajamos siempre, Alejandro, Miguel y yo, con la mayor humildad. Somos conscientes de que hay muchísimas industrias, hay muchísimas compañías. No es necesario, ni vamos a ser nunca capaces de entender cómo funcionan todos los negocios del mundo, ni falta que hace para conseguir buenas rentabilidades. Nos vamos a centrar en aquello que comprendemos, en aquello que somos capaces de visualizar de aquí a 4, 5, 6 años o más. Si una industria o una compañía está muy barata, pero no sabemos dónde va a estar dentro de unos años, la descartamos directamente, porque si no, vamos a cometer más errores de inversión por alejarnos de nuestro círculo de competencia. Buscamos también empresas con un balance que sea sólido, idealmente que tengan caja neta. ¿Por qué? Porque al final, si no se equivoca en su análisis de las compañías y esa empresa está muy endeudada, por ese efecto del endeudamiento se pierde mucho más dinero como inversores. Por eso nos centramos en compañías que cuenten con balances muy sólidos. Buscamos también, idealmente, compañías con negocios que sean de mucha calidad, que tengan ventajas competitivas y barreras de entrada que les proteja de los ataques de la competencia. Ya hemos visto cómo negocios de extraordinaria calidad, como Nestlé, como Visa, Procter & Gamble, hoy no arrojan un margen de seguridad suficiente. Eso no quiere decir que nuestra cartera no tenga negocios de calidad, pero esos que todos conocemos hoy no están arrojando un margen de seguridad o un atractivo suficiente para invertir. Como decía antes, analizamos los equipos directivos y la gestión de capital que realizan. Vemos qué hacen con el dinero que genera el negocio, si reinvierten en el negocio para hacerlo más fuerte, si hacen adquisiciones, por qué, cómo retribuyen al accionista, recompran acciones a precios atractivos, reparten dividendo cuando hay que hacerlo, se ven forzados. Son preguntas que nos hacemos siempre en nuestro análisis de los negocios. Idealmente, iremos de la mano de grandes gestores de capital. En su defecto, evitaremos aquellos que históricamente han destruido valor para sus accionistas con sus decisiones. Y por último, todo esto requiere, y lo repito de nuevo, un elevado margen de seguridad. De hecho, exigimos históricamente un 30% de potencial teórico a 3 años para nuestra cartera ibérica y del 50% para nuestra cartera internacional. Lo que sucede, como decía antes, es que los potenciales hoy son los más altos que hemos tenido nunca en nuestros fondos. Oros Value Internacional tiene un potencial teórico a 3 años del 160%, Oros Value Iberia del 90%. Hoy es muy difícil encontrar nuevas ideas de inversión que puedan competir con lo que tenemos en cartera. Vamos encontrando alguna, hablaremos
de alguna de ellas hoy, pero cada vez es más difícil, lo cual también es buena señal porque refleja lo baratos que están hoy nuestros fondos, ¿no? Uno puede preguntarse si estos potenciales son un número al azar o una exageración que hemos puesto ahí y que a lo mejor nunca se cumplen, ¿no? Ponemos 3 ejemplos, que podríamos poner muchísimos más, de inversiones, que no solo es que se haya cumplido el potencial que habíamos estimado, sino que luego se ha ido superando con creces. El caso, por ejemplo, de Booking.com, que estoy seguro que muchos de ustedes utilizarán habitualmente para reservar hoteles para sus vacaciones, ¿no? Invertimos en esta plataforma tecnológica hace unos años, más o menos a $1.000 por acción, estimando que la compañía valía un poco más de un 60% más de lo que estábamos pagando por ella. Pues la hemos liquidado recientemente a $2.000 por acción, es decir, muy por encima de nuestro objetivo inicial. A lo mejor se preguntan por qué hemos esperado tanto si ya habíamos llegado a esos $1.600 por acción, ¿no? Y es interesante comprender que los potenciales son algo dinámicos, se mueven con los negocios. Si los negocios siguen creciendo, siguen generando caja, cada vez van valiendo más. Entonces ese potencial se va incrementando. Si el precio de la acción no termina de recoger ese potencial, pues seguiremos siendo accionistas hasta que encontremos otra alternativa. Hoy Booking.com tiene algo de potencial todavía, pero no es suficientemente atractivo para competir con estas oportunidades que tenemos hoy en nuestras carteras. Otros ejemplos hubieran sido Barón de Ley, que fue también principal apuesta de nuestra estrategia ibérica, Microsoft. En todos los casos pasó lo mismo, ¿no? Que la venta final fue a precios mucho más elevados que nuestro objetivo de inversión inicial. Esto no quiere decir que no nos equivoquemos, obviamente, no siempre vamos a acertar como inversores. Tenemos calculado que más o menos nos hemos equivocado el 15% de las veces. Es un número que puede ser relativamente bajo, pero desde luego nuestro trabajo, por un lado, es trabajar, valga redundancia, para reducirlo y aprender sobre todo de por qué hemos cometido esos errores. De hecho, todos los años escribimos una carta anual en la que detallamos estos errores de inversión, por qué se han producido y tratamos de aprender de ellos para mejorar ese proceso de inversión que seguimos. Ya nos hemos situado en qué estamos haciendo y por qué nuestros fondos son tan baratos. Vamos ya a ver algunas de estas ideas de inversión. Y vamos a comenzar con Oros Value Internacional, el fondo que aglutina nuestras mejores ideas de inversión porque incluye también nuestras inversiones en España y Portugal. Algunos datos interesantes del fondo. Más o menos el 70% de nuestra cartera, en 2-3 años, con una estimación conservadora de generación de caja, tendrá una posición de caja neta en su balance. Decíamos que evitábamos compañías con deuda, pues ahí pueden ver cómo es cierto, ¿no?, con este dato. Luego también el 70% de nuestras inversiones son en compañías con un accionariado controlado habitualmente por la familia que fundó esa empresa. Al final, lo que hablaba de los incentivos, la gestión de capital, si el directivo es accionista, si se está jugando su dinero, está mucho más incentivado para tomar buenas decisiones que creen valor para sus accionistas. Por eso, al final, el 70% de nuestra cartera está en este tipo de compañías. Tenemos 36 valores en cartera, es una cartera relativamente concentrada, porque al final pensamos que tiene mucho más sentido concentrar en aquello en lo que tenemos más convicción, más potencial y más acotado el riesgo que estamos asumiendo. Por último, como decía antes, el potencial teórico a 3 años es cercano al 160% y eso se refleja en lo barata que está la cartera. De media, nuestros negocios cotizan por debajo de las 6 veces su flujo de caja libre normalizado. ¿Y dónde está invertido fundamentalmente Oros Value Internacional? Pues en 3 grandes temáticas. El 30% del fondo está invertido hoy en negocios relacionados con las materias primas. Hablaremos hoy en detalle del uranio y del acero inoxidable. También un 20% en compañías o una temática que llamamos emergentes olvidadas y un 11% en plataformas tecnológicas. Después Alejandro nos contará ambas temáticas con más detalle también. Y vamos a empezar con la primera de ellas, con el uranio. Hoy tenemos más o menos el 8,5% de nuestra cartera invertida en este sector. No sé si lo saben todos, pero el uranio es un mineral que una vez convertido habitualmente se utiliza como combustible en las centrales nucleares para generar electricidad. Si pensamos uranio, central nuclear, pues bueno, nos vendrá a la cabeza los accidentes que tristemente sucedieron seguramente hace muchos años en Chernóbil. Hoy nos acordamos más con esta estupenda serie que salió recientemente en televisión, o más recientemente el accidente que hubo en Japón, en Fukushima, por este gran tsunami que arrasó con la costa nipona, ¿no? Mi idea hoy es convencerles de que pese a esa imagen negativa que podemos tener aquí en Occidente, el mundo es muy grande y los fundamentales del uranio son totalmente diferentes y muy atractivos para invertir hoy. Y para eso me voy a apoyar en este gráfico que refleja la evolución del precio del uranio
los últimos 20 años, del precio de mercado del uranio. Fíjense cómo en los primeros años, año 2000, 2001, 2002, cotizaba por debajo de $10 la libra. A esos precios no era prácticamente rentable para nadie producir uranio. Esta dinámica se repitió en prácticamente todos los sectores de materias primas, en el petróleo, en el cobre, en todo el mundo. Luego llegó esa grandísima expansión de crédito que alimentó las burbujas que también todos conocemos, inmobiliaria, de infraestructuras, ¿no? La época de los aeropuertos a ninguna parte en España y en todo el mundo, y eso generó una demanda muy fuerte de materias primas, lo que generó un cuello de botella. La oferta no se incrementaba porque no era rentable producir, la demanda se dispara por esa expansión de crédito. ¿Qué sucede al final? Pues que el precio acaba volando. El precio del uranio pasó de $8 la libra a $140 la libra. Lo mismo pasó con el petróleo, lo mismo pasó con el cobre. Fue algo totalmente generalizado en este sector. Toda burbuja acaba de la misma manera. Pincha la burbuja, se desploman los precios, igual que el uranio, igual que el petróleo, en todas sucede lo mismo, ¿no? La gran crisis que todos sufrimos en el año 2008, 2009. Llegan los gobiernos con esos grandes planes de estímulo para reactivar la demanda, con mucho gasto público, vuelve esa demanda de materias primas y más o menos todos empiezan a recuperarse, el uranio también. Sin embargo, y esto ya sí que es particular de esta industria, como decía antes, año 2011, llega el accidente nuclear de Fukushima y Japón, que tiene un parque nuclear o tenía un parque nuclear muy grande, un gran demandante de uranio, cierra todos sus reactores nucleares. Esa demanda desaparece automáticamente. Otros países aprovechan el momento, como Alemania, para dejar de apostar también por la energía nuclear y entramos en una dinámica, podemos decir, de demanda deprimida del uranio, lo contrario que estaba pasando los años anteriores. A la vez, por distintos motivos, empieza a incrementarse la oferta de uranio, irrumpe Kazajistán y bueno, otras minas que entran también en el mercado. Entonces, situación de demanda deprimida, oferta aumentando, ¿qué pasa con el precio? Pues que empieza a desplomarse hasta los niveles actuales, en los que de nuevo, como a principios de siglo, prácticamente nadie está ganando dinero produciendo uranio. No hay incentivos para seguir produciendo uranio, de hecho, se están produciendo en la industria enormes recortes de producción. ¿Qué sucede con la demanda? ¿Sigue deprimida? Pues no, todo lo contrario. Países como China, India, Medio Oriente, Europa del Este, están apostando muy fuerte para aumentar la capacidad instalada nuclear. Necesitan de la energía nuclear en su mix energético. Entonces, entramos ahora otra vez en esa dinámica de una oferta restringida y una demanda creciente. No sabemos si se va a producir un cuello de botella como este tan exagerado, pero sí tenemos claro que los precios actuales no son sostenibles y que esperamos una gran revalorización. ¿Cómo estamos invirtiendo en el uranio? Pues lo hacemos a través de dos vehículos de inversión. Uranium Participation Corporation, que cotiza en Canadá, y Yellowcake, que cotiza en Londres. ¿Por qué lo hacemos a través de dos vehículos que compran uranio, lo almacenan y esperan quietos a que suba el precio, en vez de a través de una mina? Pues bueno, así evitamos riesgos operativos de gestionar una mina, también evitamos los costes de un retraso en la tesis, no sabemos cuándo el uranio va a subir y se pierde mucho más dinero por los costes fijos que tiene gestionar una mina, que estos dos vehículos que tienen costes de gestión muy, muy reducidos, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es mejorar ese binomio de rentabilidad-riesgo con este tipo de inversiones en vez de hacerlo a través de las minas. ¿Qué potencial pensamos que tienen estos dos vehículos? Bueno, no tenemos de nuevo una bola de cristal, no sabemos lo que va a hacer el precio del uranio de aquí a unos años. Lo que sí sabemos es que hoy cotiza $25 la libra y el precio mínimo que empieza a incentivar la nueva producción es de $50 la libra, un 100% superior a los precios actuales. Por eso pensamos que es una excelente oportunidad de inversión. Y ahora Alejandro nos va a contar las otras dos temáticas de nuestro Fondo Roswell Internacional. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Yo voy a intentar contarles dos de las principales temáticas que tenemos también en el Fondo Internacional y además hacerlo sin caerme de aquí, que va a ser algo complicado, ¿no? Nosotros ya saben que esas dos temáticas son empresas, compañías, como decía Javier, emergentes, compañías en países emergentes, compañías olvidadas, de poco tamaño, eso pesa alrededor del 20% del fondo, y principalmente invertidas en Hong Kong, pero también alguna pequeña posición en India y en Rusia. Y por el otro lado, plataformas tecnológicas que pesan en el entorno del 10% del fondo. ¿Por qué nosotros nos vamos a China, a invertir en compañías chinas cotizadas en Hong Kong, cuando podemos invertir en España, cuando podemos invertir en Portugal, en Francia, en Alemania, estar muy cerca de esas inversiones, ¿no? Pues porque se produce una oportunidad muy, muy buena
y que muchos inversores rechazan. ¿Por qué la rechazan estos inversores? Pues por todos estos miedos que tenemos en este lado izquierdo, ¿no? En muchos casos, estas compañías, de hecho, en 4 de ellas, se trata de compañías familiares, donde las familias tienen accionariados del 50 o el 70%. ¿Qué sucede? Que esto, que a simple vista parece algo bueno, pues en algunas regulaciones puede hacer que la familia te haga una oferta por la compañía y en lugar de pagarte lo que tú piensas que vale ese negocio, te pague un 30% más y te excluya la compañía de bolsa, ¿no? Nosotros, en este caso, por la estructura accionarial de nuestras compañías, ese riesgo lo tenemos mitigado, ¿no? Hay otros inversores que podríamos rechazar esa oferta y no estaríamos obligados a vender esas compañías. También el hecho de ser pequeños, ¿no? Todo no iba a ser problema. El hecho de nosotros como gestora ser pequeños nos permite que compañías que mueven, por ejemplo, $50.000 de liquidez al día, como Kexen, como Asia Standard, pues para nosotros puedan pesar un 4 o un 5% del fondo y otras gestoras tendrían que comprar un 0,10% del fondo, un 0,20% del fondo. Entonces, pues deciden no invertir. No tiene sentido, ¿no? Aunque aciertes la tesis, al final, para ganar un 0,10, pues mejor ir a otra cosa, ¿no? También, históricamente, los fraudes que se han producido en China, pero también esos fraudes ocurren en España, ¿no? Pero a veces estamos tan lejos de estos mercados que, oye, el inversor decide pasar y mirar otra cosa, ¿no? Y luego también, pues, las particularidades de cada región, ¿no? El hecho de esa famosa ralentización en China que llevamos viendo los últimos años, ¿no? O las propias revueltas que hemos visto en Hong Kong. Esto, en definitiva, son riesgos para el inversor y que nosotros hemos convertido en oportunidades, ¿no? De hecho, 2 de estas 5 compañías han sido compañías que hemos incorporado al fondo en este último trimestre, ¿no? Con los problemas que ha habido en Hong Kong después de haber caído en el entorno de un 60 o un 70%. Pero es que además de estos miedos, nosotros vemos oportunidades adicionales. Por ejemplo, el historial de creación de valor de estas compañías. Yo pienso, por ejemplo, en Kexen, una compañía que invierte en real estate. Ha sido capaz de generar retornos sin utilizar deuda del 20% al año los últimos 20 años. Y esta compañía tiene ahora mismo el mayor descuento de su historia, ¿no? También el caso de Asia Standard es una compañía que, invirtiendo en activos prime en Hong Kong, ha conseguido revalorizar sus activos a una tasa del 7% sin incluir los dividendos, aproximadamente un 8%, ¿no? Y todo esto sin utilizar deuda. Piensen ustedes que al final el inmobiliario, pues la rentabilidad son un 4 o un 5%, ¿no? Han sido capaces a largo plazo de añadir valor. Importantísimo. Poca deuda significa, al final, siempre poco riesgo. Y además estamos comprando estas compañías con un margen de seguridad increíble, de verdad, increíble. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, el caso que les comentaba, Kexen. Se trata de una compañía inmobiliaria. Es una compañía familiar, propiedad de la familia Ho, que tiene el 75% de la compañía. Es una compañía hotelera, explota hoteles, tiene activos residenciales en Macao, pero principalmente hoteles en Nueva York, en San Francisco, en Canadá, en Vietnam, en China, a lo largo de todo el mundo. Es una compañía que está mucho más diversificada de lo que estaba hace 10 años, ¿no? De hecho, todos los activos internacionales la compañía no los tenía hace 10 años, ¿no? Quitando los de Macao y los de Vietnam. Pues esta compañía, solo su hotel en Nueva York y su hotel en San Francisco valen en el entorno de $8 de Hong Kong y está cotizando por debajo de los $4,5 de Hong Kong. Pero es que si sumamos todos esos activos, esa compañía está cotizando a $25, está cotizando por debajo de $5 de Hong Kong y nosotros pensamos que vale $25 de Hong Kong. Es decir, 5 veces más, ¿no? Nunca una compañía de esta calidad había cotizado, y esta compañía en concreto nunca había cotizado con un descuento del 80% o más del 80% con respecto al valor de sus activos. Pero es que si nos vamos al caso de Asia Standard, este probablemente sea el caso más flagrante que yo me haya encontrado nunca en mi vida como inversor. Es verdad que no son tantos años, pero son suficientes para ver una idea tan grande, ¿no? Se trata también de una compañía familiar. En este caso, el 51% del accionariado está en manos de la familia Pung, o lo controla la familia Pung, y se trata de una compañía que invierte, por un lado, tiene una promotora, desarrolla la actividad promotora por un lado, y por el otro lado es propietaria de 5 hoteles en el centro de Hong Kong y 2 edificios de oficina
con bajos comerciales, ¿no? Esta compañía es verdad que tiene una estructura accionarial un poco compleja, 3 sociedades cotizadas, hay consolidación entre medio, pero es que estamos comprando esta compañía a 1,2, bueno, después de la subida de hoy, que ha subido un 7%, un 6%, 1,3 dólares de Hong Kong, y nosotros pensamos que vale aproximadamente 12 dólares de Hong Kong. Es decir, esta compañía para nosotros vale 10 veces más de lo que está cotizando, ¿no? No tiene para nosotros ningún sentido. Y ustedes pensarán, bueno, claro, es que las estimaciones que tú haces de esas valoraciones, pues habrá que ver cómo las haces, ¿no? Sí, es cierto, eso lo podemos discutir, pero esta compañía publicó sus resultados a cierre de marzo. Los publicó, de hecho, publica en marzo todos los años y lo publicó hace 2 meses. Pues los tasadores de esta compañía, 2 empresas independientes, estimaron que estos activos valían en el entorno de 24 dólares de Hong Kong. 24 dólares de Hong Kong contra 1,20 o 1,30 que para nosotros vale esta compañía. Es decir, 20 veces más de lo que está cotizando. Para nosotros, un absoluto sinsentido. Pero es que es muy, muy grande la oportunidad y por eso tenemos pues, en el entorno del 16% del fondo invertido en estas compañías, ¿no? 2 de ellas, por ejemplo, estas 2 primeras, han sido incorporaciones a la cartera en el último trimestre. La primera de ellas es Value Partners. Se trata de una compañía que ya presentamos, de hecho, en el año 2015, en este mismo sitio, en el espacio Bertelsmann. En ese momento compramos la compañía y desinvertimos en el entorno de 9 o 10 Hong Kong dólares. Se trata de una gestora de fondos con filosofía value, es decir, el mismo negocio que gestionamos nosotros, ¿no? Es una compañía que entendemos bien que en los últimos 5 años, a pesar de que la cotización ha pasado de 10 dólares de Hong Kong, 9 dólares de Hong Kong, a aproximadamente, bueno, por debajo de 4 dólares de Hong Kong, pues la base de activos, es decir, el patrimonio que tiene la gestora, no ha caído, ¿no? Con lo cual los beneficios se van a seguir produciendo, ¿no? Además, es una compañía familiar que está en manos de sus fundadores. De hecho, uno de sus fundadores sigue gestionando la empresa y tiene el 26% del accionariado. Y además, una compañía que vale aproximadamente 1.000 millones de dólares y tiene el 55, yo creo que incluso más del 55% a día de hoy, en caja o en inversiones en sus propios fondos. Es decir, ellos controlan la posición de caja, no es una posición de caja que haga falta para el negocio, mañana pueden decidir repartirla, ¿no? Pues esta compañía la estamos comprando por debajo de 3 veces beneficio a 3 años, ¿no? No tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista, ¿no? Sobre todo es un negocio que es muy fácil de entender. Y la otra incorporación en este trimestre, de hecho, Clear Media es una compañía que hemos tenido en nuestra historia como inversores durante el 80% del tiempo, probablemente, ¿no? Pero cuando iniciamos el proyecto de Oros, pues justo en esa semana o la semana antes, la compañía emitió un profit warning sobre la ralentización de la economía en China. Esta es una compañía que se dedica a la publicidad al aire libre en marquesinas y los principales clientes de la compañía son las compañías, empresas tecnológicas chinas, ¿no? Por ejemplo, Alibaba, Huawei, JD.com, pues estas compañías dijeron que, bueno, lo que estaba sucediendo es que sus presupuestos publicitarios se estaban reduciendo y, pues claro, esto es un negocio de apalancamiento operativo como es el de la publicidad, pues si las cosas van bien ganas mucho dinero y si van un poquito mal, pues empiezas a perder dinero, ¿no? Nosotros, valorando este negocio de forma muy conservadora, estamos comprando a 5,5 veces beneficios normalizados este negocio. Y dices, oye, pero es que estás comprando un negocio en China. Yo no sé si este negocio merece cotizar a 10, 15, 18, 20 veces. No lo sé. Más o menos tengo una idea, ¿no? Pero es verdad que si nos vamos a sus competidores, por ejemplo, a JC.Deco en Francia, es un negocio que cotiza a más de 15 veces. O sus competidores en China, un competidor cotizado que tiene negocios similares, cotiza a más de 20 veces. Con lo cual, nos parece que quizá la iliquidez también de esta compañía la está penalizando, ¿no? También lo que está pasando y el estar cotizando en Hong Kong. Y por último, TimeWatch. Se trata de una compañía también hongkonesa. Es la líder, es un fabricante y comercializador de relojes bajo la marca Tianwan, que es su principal marca. La facturación, el 75% del negocio es el negocio de Tianwan. Pues es el líder de relojes locales, de marca local, en China. ¿Qué sucede en esta compañía? Pues que la verdadera generación de caja del negocio queda un poco oculta
por otras divisiones que están perdiendo dinero, como por ejemplo puede ser Balco, el fabricante suizo de relojes que la compañía es propietaria, o un negocio de mecanismos, o incluso otras divisiones de licencia de licencia de otros relojes que la compañía está perdiendo dinero, ¿no? Pues esta compañía a día de hoy está cotizando a 3 veces beneficios, ¿no? Nosotros pensamos que un negocio, es verdad que no es el negocio de más calidad de la cartera, ¿no? TimeWatch es un negocio, pues es un negocio de retail, que es un negocio pues, que no es excesivamente bueno, pero cotizar a 3 veces beneficios este negocio, pues no nos parece que tenga mucho sentido, ¿no? A pesar de estar cotizado en China y demás, ¿no? Además, aquí vamos de la mano de una familia que tiene el 70% del accionariado y de Orchid Asia, que es un private equity, que en el caso que hablamos antes de los riesgos de que nos pudieran excluir la compañía de cotización, pues también va a defender nuestros intereses, ¿no? Y por último, contarles el negocio de plataformas tecnológicas. Nosotros históricamente nunca hemos sido reacios a invertir en tecnología. Ya saben que Microsoft fue principal posición del fondo y multiplicamos por 3 la inversión. Booking, por ejemplo, también fue una compañía con mucho peso que, como decía Javier, hemos soltado en este último trimestre. También multiplicamos por 2 la inversión. O PayPal, son compañías que han ido muy bien, ¿no? Pero nosotros, a día de hoy, este tipo de compañías en el mercado se están pagando mucho más caras y nosotros intentamos buscar otras compañías que quizá tengan algún tipo de trampa que el mercado no está siendo capaz de ver, ¿no? ¿Qué buscamos? Pues esos disruptores de negocios, compañías que tengan un tamaño grande, que tengan capacidad de invertir en investigación y desarrollo, que sean capaces de cada año, cada vez que entra un cliente más, hacer esa plataforma más fuerte y tener una ventaja competitiva más sólida, ¿no? Y también la capacidad oculta de generar caja, ¿no? Esto es lo que a día de hoy somos capaces de ver en Alphabet, en Naspers y en Baidu. Y les presento el caso de Alphabet, ¿no? Yo creo que es una compañía que prácticamente todos conocemos, o seguro que todos conocemos. Es una compañía que tiene ese negocio de escala en el que tiene 9 productos con más de 1.000 millones de usuarios, ¿no? Y si les hablo probablemente de alguno de estos productos, seguro que todos han utilizado 3 o 4 productos en el día de hoy de la compañía, ¿no? Como puede ser Android, Google Chrome, YouTube, Gmail, Google Maps. Yo creo que son productos de sobra conocidos por todos, ¿no? ¿Qué está sucediendo o qué estamos viendo nosotros o por qué esa rentabilidad está quedando oculta en esta compañía? Bueno, pues lo primero de todo es la compañía sigue expandiendo infraestructuras para cada día hacer el negocio más grande, ¿no? Este gasto no va a ser recurrente. También el crecimiento de productos, haciendo crecer sus productos como puede ser el cloud, la nube o como puede ser YouTube, hasta niveles pues, donde la compañía considere que son rentables, ¿no? O lo rentable que deben ser. También la inframonetización. El hecho de Google Maps, por ejemplo, ustedes piensan en la cantidad de anuncios que aparecen en Google Maps y hoy prácticamente no hay anuncios en Google Maps. Y poco a poco la compañía seguirá pues, monetizando estos activos. O el caso de YouTube, que ese sí lo estamos viendo en los últimos meses. No sé si han tenido la oportunidad de poner un vídeo, escuchar una canción, cómo les aparece en la cajita de la derecha suscribirse a la versión premium, ¿no? Que la cierras y automáticamente en el siguiente anuncio otra vez te vuelve a salir esa monetización, ¿no? Adicional que antes no estaba y la compañía empieza a hacer rentables estos productos, ¿no? Y también las other bets o otras apuestas de Alphabet, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de Waymo, el asistente de coches autoconducibles. Nosotros nuestra visión sobre estas otras apuestas es que hay 2 opciones. O estos negocios sean muy, muy rentables y la compañía pues empiecen a ganar dinero y dejen de drenar caja, o que la compañía no sigan ganando dinero y la compañía pues decida cerrarlos, ¿no? Por eso nosotros, a fin de cuentas, lo que hacemos es normalizar márgenes en esta compañía. Es una compañía que, a pesar de todo lo que ha subido, hemos multiplicado ya por 3 desde que la compramos, pues una de las compañías más antiguas de nuestras carteras, más de 6 años. Hemos multiplicado por 3 la inversión y, a pesar de eso, a día de hoy pensamos que sigue cotizando a 11 veces beneficios, un negocio de mucha calidad, en torno de 17 o 18 veces beneficios para nosotros, con lo cual eso arroja pues, un potencial del entorno del 50 o el 60%, ¿no? Y esto sería todo por mi parte. Le dejo a Miguel que les cuente un poco las temáticas principales del Fondo Ibérico. Vale, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de Oros Value Iberia, que es nuestro fondo ibérico y que puede invertir en compañías españolas y portuguesas. Es un fondo bastante concentrado. A cierre de trimestre tenía 23 valores en cartera, solo 23 valores. Y en cuanto a las características de las empresas que componen el fondo,
pues más del 70% de esas compañías tendrán caja neta en los próximos 3 años. Esto significa que solo con su posición de caja pueden cubrir toda la deuda de la compañía. Además, el 70% de las compañías son familiares y a cierre de trimestre este fondo pues, estaba cotizando un PER normalizado de 7,3 veces valor de empresa flujo de caja libre, lo que le confiere un potencial aproximado del 90% para los próximos 3 años. Bueno, vamos a comentar dos de las compañías que están en el fondo ibérico, además que son compañías que están en el top 5, entre las 5 primeras posiciones del fondo. Primero el caso de Meliá, que es la principal posición del fondo ibérico, probablemente un grupo que todos conocen, es un grupo hotelero multinacional, presente en más de 40 países, familiar, controlado por la familia Escarré. Bueno, ¿qué ha pasado con esta compañía? Pues con las amenazas de un menor crecimiento económico que puede afectar al sector turismo, que el sector turismo es un sector cíclico, además de la reactivación de otros destinos turísticos que han tenido problemas políticos o sociales, como es el caso de Túnez, Turquía o Egipto, que compiten con Meliá en el Mediterráneo, aparte de algunos otros 2 efectos que afectan un poco más a corto plazo, como pueden ser el caso de Cuba o de México que hemos visto recientemente. Pues bueno, nosotros en esta compañía vemos otra cosa. Vemos que si nos vamos a la valoración de los activos hoteleros de Meliá, solo lo que es la construcción, es decir, el ladrillo, el hotel en sí de Meliá, valen 15 euros por acción. 15 euros por acción y la compañía está cotizando a 7 euros. Estamos comprando los hoteles de Meliá con un 50% de descuento. Entonces nos podemos ir al Hotel Meliá Castilla, al Hotel Meliá Princesa y comprárselo por un 50% de descuento, cosa que para nosotros pues, nos parece una oportunidad bastante buena. Pero es que además nos estaríamos llevando de forma gratuita el modelo de gestión de la compañía. Esto, que a día de hoy representa el 30% del EBITDA del grupo, es un negocio bastante bueno porque es poco intensivo en capital y en el que Meliá aplica su know-how, su saber hacer, su marca y explota esos hoteles directamente. Y es que a 5 o 7 años esto va a representar el 50% del EBITDA de la compañía. Esto todo nos lo estamos llevando gratuito, además de comprar los hoteles con un descuento del 50%. Esta es la principal posición del fondo ibérico. Para nosotros es una oportunidad bastante interesante y tiene un potencial del 150%. El caso de Semapa es una compañía familiar también portuguesa, es un holding inversor controlado por la familia Queiroz Pereira y básicamente lo que tienen son 3 inversiones. Tiene el 70% de la papelera portuguesa Navigator, antes conocida como Portucel, que es una de las papeleras dentro de su segmento más eficientes del mundo. Después tiene el 100% de un negocio de cemento que tiene exposición a Portugal, a Brasil y a algunos países de África y Oriente Medio, y también el 100% de un negocio de gestión y tratamiento de residuos de origen animal. Bien, a día de hoy, la cotización de Semapa solo descuenta la participación de Navigator valorada al precio que está hoy en el mercado. Pero claro, nos llevaríamos gratis los otros 2 negocios. Los otros 2 negocios, que el negocio de cemento genera 100 millones de euros de EBITDA y el negocio de tratamiento y residuos animales 6 millones de euros. Pero es que además pensamos que Navigator vale más de un 50% más de lo que está cotizando hoy en bolsa. Por lo tanto, que invirtiendo en Navigator a través de Semapa, nos llevamos toda la revalorización de esa compañía, de Navigator, y además nos llevamos los otros 2 negocios de forma gratuita. Desde el punto de vista del dividendo también es algo bastante curioso, porque Semapa, que a día de hoy tiene unos 370 millones de euros de deuda holding, históricamente pues tenía un poco más, recibe de Navigator unos 140 millones de euros de dividendo. Navigator reparte 200, tiene el 70%, recibe 140. En 2 años y medio, Semapa podría repagar toda su deuda holding solo con el dividendo de Navigator. Y una vez que lo repague, nos quedaríamos pues, con una rentabilidad por dividendo del entorno del 14-15%, una compañía que vale 950 millones de euros en bolsa, Semapa. Esto, a nuestro juicio, no tiene ningún sentido, es una oportunidad muy interesante de inversión y la propia compañía lo sabe y están recomprando acciones. A día de hoy está entre las 5 primeras posiciones del fondo y tiene un potencial del entorno del 80-90%. Bueno, y vamos a ver el caso del acero inoxidable,
que es una temática que pesa en el entorno del 10% dentro del fondo ibérico y que estamos invertidos a través de dos compañías, Acerinox y Aperam. Bueno, ¿qué ha pasado en el sector del acero inoxidable? Pues hasta 2018 había una cierta estabilidad, sobre todo en el mercado europeo, que se había producido por la disciplina de precios y disciplina de producción que habían puesto los productores de acero inoxidable con los cierres de la gran sobrecapacidad que se hizo en Europa en los años de la burbuja y que se fue cerrando esa sobreoferta a partir del año 2008, paulatinamente, hasta el año 2012, que se produjo el último cierre relevante en Europa. Bueno, esta disciplina de producción y precios pues, siguió hasta el año 2018, hasta que el gobierno americano, liderado por Donald Trump, decidió poner aranceles a la importación de acero chino a Estados Unidos, que afectaba al acero inoxidable. Bueno, ¿esto cómo afecta al mercado europeo? Pues China, que produce el 50% del acero inoxidable mundial, que además es un país que está en sobrecapacidad, pues no es competitivo vendiendo su acero a Estados Unidos y tiene que buscar otro mercado grande, otro mercado que pueda absorber esa producción. Y ese mercado pues, fue Europa. Entonces, se ha llenado Europa de producto chino, de acero chino, y los precios han caído, los precios bases del acero inoxidable han caído a mínimos históricos en términos reales. Y ahora tenemos las compañías, sobre todo las que tienen más peso en Europa, Aperam ha caído en el entorno de un 60%, Acerinox, que tiene más peso en Estados Unidos, pues tan solo un 40%, ¿no? Y tenemos una divergencia muy grande de precios, donde en Estados Unidos los precios bases son altos y los precios base en Europa y China pues están por los suelos. Pues vamos a ver el caso de Aperam. Vamos a ver el caso de Aperam porque es la compañía que más peso tenemos en acero inoxidable y además forma parte de la cartera ibérica y de la cartera internacional. Es una compañía productora de acero inoxidable, tiene sus plantas productivas en Bélgica y Francia y además tiene una planta muy eficiente en Brasil. Es una compañía, de hecho, que cotiza en España porque es una escisión, una separación del negocio de acero inoxidable de ArcelorMittal y a día de hoy sigue controlado por la familia Mittal, que tiene el 40%. Por tanto, estamos viendo otra compañía familiar. Bien, ¿qué ha pasado con esta compañía? Pues el peso de Aperam en Europa es en el entorno de un 60, casi 2/3 de las ventas vienen de Europa y un 50% de su EBITDA, de su resultado de explotación bruto, viene de Europa. Entonces, con esta crisis de precios, la cotización lo ha recogido mal, también los beneficios han caído, pero ¿qué vemos nosotros en esta compañía? Pues a día de hoy, en el peor momento de la historia de los precios base del acero inoxidable en Europa, esta compañía que capitaliza a 1.800 millones de euros está generando un flujo de caja libre de 140 o 150 millones de euros. Claro, el mercado está valorando esto, que va a producir 140 o 150 millones para la eternidad. Es una compañía que prácticamente no tiene deuda, 150 millones, 1.800, pues en torno de 12 veces, si incluimos la poca deuda que tiene, pues está cotizando a 13 veces. ¿Pero qué vemos nosotros? Que nosotros creemos que esta compañía va a producir el doble de free cash flow, de flujo de caja libre que está produciendo ahora si los precios se normalizan en Europa, que volverá a producir por encima de 300 millones de euros que estaba produciendo en los últimos años. Bueno, entonces aquí estaríamos comprando la compañía en el entorno de 5 o 6 veces. La compañía lo sabe, el equipo gestor lo sabe y están recomprando acciones en el mercado. Bueno, esta compañía a día de hoy también es una de las 5 principales posiciones de la cartera ibérica y tiene un potencial del 155%. Bueno, y con esto dejo a José María, que va a hablar de las conclusiones de la ponencia. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Me permiten que, antes de empezar con las preguntas, les haga cuáles han sido, creemos, las conclusiones de esta presentación y qué es lo que pueden esperar de Oros para el futuro, ¿no? Como ya he comentado antes, y creo que me he extendido bastante, pero sobre todo para que lo digan aquellos que han llegado tarde, hemos hecho un gran esfuerzo en la alineación de intereses. Como he dicho antes, somos verdaderamente coinversores. Más del 13% del capital que gestionamos lo hemos aportado los socios, trabajadores y familiares. Invertimos en los mismos vehículos que ustedes, lo hacemos en las mismas condiciones económicas, no tenemos clases de acciones especiales.
La inversión mínima, recuerden que es testimonial, de tan solo 100 euros, y tampoco tenemos comisión de reembolso. Son, sin embargo, vehículos de renta variable y, por tanto, son vehículos que, como siempre decimos, son para invertir al menos entre 5 y 7 años. Es lógico esperar volatilidad, hay que ser pacientes. Y, por último, reiterar lo que ha comentado Javier antes, tenemos el mayor potencial de revalorización de nuestra historia, lo que nos permite ser muy optimistas sobre el futuro. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas, si les parece, que hemos ido recibiendo. Y empiezo por la primera. Las difíciles os las voy a dar a vosotros, las fáciles me las quedo yo. Es el privilegio de la edad. La primera, muchas gracias por las preguntas. ¿Qué porcentaje de inversión en España hay en el Fondo Oros Value Internacional? Y si ese porcentaje es fijo o depende de las oportunidades. No sé exactamente ahora mismo el peso exacto que tienen los valores españoles, pero vamos, al final va un poco relacionado con el potencial que vamos encontrando, ¿no? Tenemos en cartera, como decía Miguel, Aperam, tenemos Meliá y otras compañías que también están en el fondo, ¿no? No sé si más o menos el peso 10-12% por ahí puede ser, ¿no? En entorno, sí, también. Bueno, por ejemplo. Va oscilando, ¿no? Podríamos tener toda España en el fondo internacional, pero obviamente no tiene sentido porque tienes todo el mundo para invertir y vas a encontrar más oportunidades de inversión y más atractivas que en un único mercado, ¿no? Esa es un poco la idea, concentrar las mejores ideas en esa cartera internacional. Y yo creo que históricamente ha estado entre el 0 y el 18% aproximadamente. Muy bien. ¿Cómo realizan el cálculo de la caja neta? A priori, el 70% parece realmente elevada. Pues la posición de caja menos la deuda dentro y fuera de balance. A 3 años vista, A 3 que es lo que años normalmente hacemos, ¿no? Hablamos de en la presentación que el 70% de las compañías tienen caja neta, siempre hablamos de 3 años. Es decir, le vamos restando la generación de caja de la compañía o, si esa compañía destruye caja los siguientes 3 años, pues sumándole esa deuda que se va incrementando. Pero hoy la mitad de la cartera tiene caja neta, el 50%. ¿Qué perspectivas de revalorización manejáis para empresas de acero inoxidable que gestionáis como Outokumpu y Aperam? Pues lo que comentábamos, ¿no? Son dos compañías bastante diferentes porque Aperam es una compañía súper eficiente, sin deuda, que en el peor momento de mercado sigue generando mucha caja y bueno, Aperam pensamos que vale un 150% más y Outokumpu es una compañía bastante diferente porque sí que tiene posición de deuda, lo que pasa es que también tiene peso en Estados Unidos y su revalorización es un poco más exigua a día de hoy porque hemos bajado los números y hemos reducido su potencial. También tenemos Acerinox en cartera, que no lo comentamos, que también tiene bastante peso en Estados Unidos, que a pesar de ser una compañía española, pues más del 60% de su flujo de caja libre viene de su fábrica de NAS en Estados Unidos, que es la fábrica más eficiente de toda Norteamérica, ¿no? También ha sufrido en Europa, sabemos que tiene la planta Algeciras, también la planta de Sudáfrica exporta a Europa, y con los precios en Europa sí está sufriendo mucho y últimamente hemos visto que incluso van a hacer un ERE en la planta de Algeciras de 250 personas. ¿Qué les ha hecho decantarse por KKR y no por otras opciones, en especial Brookfield o T. Rowe Price? Sí, KKR es una gestora muy conocida por su parte de private equity históricamente, pero que en los últimos años ha ido diversificando su negocio, especialmente hacia gestión de hedge funds a través de acuerdos que ha tenido con otras gestoras. ¿Qué vemos de especial en el caso de KKR en relación a otras compañías? Pues especialmente lo que hacen con el balance de la gestora. Un poco lo que comentaba Alejandro de Value Partners, pues con KKR sucede lo mismo. En vez de repartir esa caja, la van acumulando y la van reinvirtiendo en los fondos nuevos que van lanzando, en hacer adquisiciones, en llegar a acuerdos con otras gestoras, y todo eso se va componiendo y generando rentabilidad para los accionistas. De hecho, la rentabilidad histórica de esas inversiones que tienen en balance suponen más o menos, o han generado el 14% los últimos 7 u 8 años, ¿no? Que son rentabilidades muy atractivas y que han generado mucho valor. Luego, restando esa caja, esas inversiones que tienen en balance, la compañía está muchísimo más barata que otras gestoras que pueden estar cotizadas como Blackstone o Acmar, que hubo un movimiento también corporativo hace relativamente poco tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no entendemos por qué KKR cotiza tan extremadamente barata. Parece que el mercado no está valorando ese balance. A nuestro entender, a los precios actuales, descuenta que ese balance no va a generar ninguna rentabilidad
cuando, repito, ha generado un 13-14% anualizado. Descuenta también que la compañía no va a generar ningún variable sobre gestión por ese valor añadido, esa rentabilidad extra que generan con los fondos, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Y en definitiva, valorando todo eso a cero, valora la gestora 12 veces sus beneficios cuando las últimas transacciones son a 18, 20 veces. Pues por todo eso pensamos que KKR está muy barata. Además, los directivos son también accionistas, lo que hay mucha alineación, y los empleados también están muy alineados con la marcha de los fondos que gestionan. Pues por todo eso pensamos que es una inversión muy, muy atractiva. Vale, esta es fácil, así que lo voy a contestar yo. ¿Han pensado en ampliar la oferta de fondos, algún FIL, micro? Pues no, la verdad es que no. Desgraciadamente, los fondos que tenemos todavía tienen mucha capacidad, con lo cual no vemos la proximidad de su cierre. Y, como dije antes, hemos decidido lanzar únicamente aquellas estrategias que hemos demostrado en el pasado que somos capaces de gestionar bien y añadir valor. Por tanto, de momento no tenemos intención de lanzar ningún otro vehículo ni ninguna otra estrategia. ¿A qué se debe la caída del último año de Ibersol de casi el 30%? ¿Ha cambiado algo en la tesis de inversión? No, la tesis no ha cambiado tanto. El problema ha sido que la compañía, desde que compró Itaut Group, la compañía de origen catalán, que es propietaria del Pans & Company, etcétera, pues el peso de concesiones se ha reducido, porque perdieron bastantes concesiones en el Prat, en el aeropuerto de Barcelona. También esto afecta al margen, porque las concesiones, cuando analizas la cuenta de resultados te das cuenta, oye, la compañía está haciendo un margen menor. Es que las concesiones de AENA no son como las concesiones cuando vas a un negocio de agua, que tienes que poner mucho dinero al principio y después vas teniendo retornos muy altos con los que vas pagando, tienes un margen muy alto con los que vas pagando esa deuda. Esto es un porcentaje de las ventas y afecta al margen, es decir, el margen en aeropuertos es pequeño, pero las ventas son muy, muy grandes, ¿no? La compañía ha perdido parte de esas concesiones y ha tenido una noticia muy negativa, que es el máster franquicia de Pizza Hut en España. Se lo han dado a Telepizza y la compañía pues tenía la intención de tenerlo en España. De hecho, bastantes tiendas de las que tienen ellos de Pizza Móvil, que es una marca de ellos, las estaban convirtiendo en Pizza Hut y han parado. Pero al final es un negocio muy, muy interesante que en cualquier otra geografía está cotizando a 15 veces o incluso más. Si vemos el caso de AmRest, la polaca que está ya cotizada en España, una compañía que está cotizando en torno de 6-7 veces EBITDA, ¿no? Una compañía de esta calidad. Pensamos que vale mucho más. ¿Qué porcentaje de liquidez tenéis? ¿Estáis preparados por si hubiese una fuerte caída en el mercado? Pues a día de hoy no estamos preparados, por decirlo rápido, porque estamos totalmente invertidos. Es decir, la oportunidad la estamos viendo ahora. A pesar de que el mercado es verdad que está en máximos, pues muchas de estas compañías, como las mismas que yo presentaba en Hong Kong, han caído un 60, un 70%, Aperam también pues prácticamente un 60%. Hay sectores donde las compañías están en máximos, pero otros donde han caído muchísimo, ¿no? Y es ahí donde estamos invertidos y donde vemos la oportunidad ahora mismo. Pero nunca, yo creo que en la estrategia ibérica nunca habíamos estado tan invertidos y durante tanto tiempo. Puntualmente la liquidez había sido cerca del 1 o el 2%, pero enseguida se deshacía, ¿no? Y ahora llevamos algo más de tiempo invertidos al 100% en ambas estrategias. ¿Qué nuevos sectores les gustaría que entraran en su círculo de competencia a medio plazo en los próximos 3-5 años? Bueno, no tenemos una lista de sectores que nos gustaría entender, ¿no? Queremos ir aprendiendo mucho más para poder expandir nuestras capacidades, pero la realidad es que, como decía antes, el mundo es muy vasto, muchísimas industrias, entonces vamos a ir siempre a meter el gol casi en línea de meta y sin portero si es posible, ¿no? Entonces vamos a centrarnos mucho en lo que comprendemos. Nos pasa mucho que cuando analizamos una compañía, como analizamos también la cadena de valor de la industria para comprender ese negocio, pues vas aprendiendo de esa cadena de valor nuevos negocios un poquito diferentes, entonces vas expandiendo un poco tu conocimiento y bueno, pues vas encontrando oportunidades nuevas de inversión, pero no es algo que digamos mañana quiero aprender cómo funciona la industria del carbón o cualquier otro sector, ¿no? O el sector bancario, que es un sector muy complicado históricamente y que por eso hemos evitado, por ejemplo, invertir, ¿no? Vamos poco a poco y no hay ninguna lista de nos gustaría aprender este sector, ni mucho menos. Tenemos más claro lo que queremos evitar que aquello en lo que queremos mejorar. Hay cosas que, por ejemplo, no van a haber nunca en cartera, que es la tecnología muy cambiante, biotecnología, semiconductores, cosas que yo creo que no vamos a aprender ni en 2 vidas, ¿no? Eso no lo veremos nunca.
¿de qué sirve tener un potencial de revalorización si siempre se vende antes de llegar a él? Bueno, hemos puesto ejemplos de casi lo contrario, ¿no? Al final el potencial es algo dinámico. Es verdad que sí que renuncias a alcanzar ese 0% de potencial porque encuentras otras oportunidades más atractivas de inversión, pero como decía antes, ese potencial no es estático, es dinámico. Entonces, si ese potencial va aumentando, en realidad estás siempre, si las cosas van bien y pasa el tiempo, por encima de tu objetivo inicial. No es que vendas, salvo que la tesis se cumpla de aquí a unos meses, a veces nos ha pasado con alguna OPA y ya pues te ves obligado a vender, pues bueno, vas un poco según dónde están los potenciales y las oportunidades, pero al final tiene mucho más sentido, si algo tiene poco potencial, irte a aquello que tiene más capacidad de revalorizarse y con menos riesgo y con más margen de seguridad. Es un poco la idea. ¿Se ha establecido ya el valor de capitalización máxima de los fondos para su cierre? En caso de cierre, ¿abrirían nuevos fondos para que los partícipes puedan aumentar su posición en Oros? Bueno, no hemos pensado el cierre de los fondos porque todavía somos muy pequeñitos, ¿no? Y además es algo que nos hemos sentado muchas veces a pensar cuál es el tamaño que debieran tener estos fondos, ¿no? Pero claro, para eso tendremos que saber el tamaño que va a tener el mercado. Es decir, vamos a llegar, por decir un número, a 500, a 1000, a 3000, ¿vamos a llegar el próximo año o vamos a llegar dentro de 3 años? Y en ese momento en el que lleguemos, ¿la bolsa va a estar en máximos o va a estar en mínimos y nos va a dar muchísimas oportunidades? Pues claro, es que al final es un número que a priori es muy difícil de dar, ¿no? Nosotros, a día de hoy, con el tamaño que tenemos, pues pensamos que tenemos muchísimo recorrido en ambas estrategias, ¿no? Pero tenemos claro, y por eso, por ejemplo, pues renunciamos a las retrocesiones, que esta estrategia tiene un tamaño, ¿no? Y en el momento que pensemos que hemos llegado a ese tamaño, lo cerraremos. ¿Cuál estimáis que es el precio objetivo de Uranium Participation Corporation? ¿A partir de qué precio del uranio comenzáis a vender posición? Bueno, dependerá un poco de las alternativas siempre de inversión. Esto al final es un juego de coste de oportunidad. ¿Qué oportunidades encontramos en relación a cada una de las inversiones que tenemos hoy en cartera? ¿Qué potencial tiene uranio? Pues lo que decía antes, tenemos una bola de cristal, no tenemos ni idea de qué precio puede alcanzar, ni si puede haber un pico tan exagerado como el de principios de siglo, ¿no? Sí que pensamos razonablemente que al menos el precio debería estar un 100% por encima. Recientemente, o hace unos meses, Cameco, que por ejemplo es uno de los principales productores del mundo, una compañía canadiense con activos extraordinarios, cerró la mayor mina de uranio, que es McArthur River, y ha dicho ya en varias ocasiones que por debajo de $50 no vuelve a reabrir esa mina, que repito es súper importante para la oferta futura del uranio. Entonces, al menos esa referencia es la que tenemos en cabeza de qué mínimo puede alcanzar el precio del uranio de aquí a unos años. ¿Cuándo? No tenemos ni idea. ¿Cómo valoramos estas compañías? Pues bueno, pensamos que si ese es el mínimo, razonablemente el precio debería estar algo por encima en un entorno más normalizado, ¿no? Pero vamos, la idea no es nos ponemos escalones para ir vendiendo las compañías, siempre es en función del coste de oportunidad de otras inversiones que tengamos en cartera o que vayamos encontrando, que tengamos en una lista de compañías que podrían entrar pero que no tienen potencial suficiente para entrar en estos momentos. ¿Qué objetivo de rentabilidad anual media tenemos a 20 o 30 años ajustada por inflación? Yo creo que nuestro objetivo a largo plazo siempre ha sido, y de momento pues vamos en buena línea, intentar hacer rentabilidades del 10%, ¿no? Eso no quiere decir que podamos hacer 8, 12, pues intentaremos estar en esos entornos, ¿no? El Standard & Poor's ha hecho, no sé si es el 9% en los últimos 100 años, pues bueno, tendremos que intentar al menos estar ahí. ¿Qué expectativa debemos tener los inversores que confiaron en vosotros desde el inicio y llevamos un menos 20% de rentabilidad? Bueno, al final lo que tratamos de explicar el día de hoy, ¿no? De qué ha sucedido y lo más importante, qué estamos haciendo al respecto, porque pensamos que hay que tener paciencia, que esto al final es un juego de largo plazo, hay que invertir siempre con una visión de años vista y olvidarse, aunque sea muy complicado y lo entendemos, esta volatilidad que puede producirse en el corto plazo. Siempre va a haber periodos en los que la gestión activa lo haga peor que los índices de referencia y en los que los mercados tengan caídas abultadas. Lo que es importante es qué hacemos nosotros con nuestro trabajo para aprovechar esas oportunidades de inversión que vayan surgiendo, para generar ese potencial que genere valor a largo plazo para el partícipe y para que más que compense esa caída que eventualmente se va a ir produciendo. Esto es así, no vamos a negarlo, no tenemos una bola de cristal, nos encantaría tenerla para saber lo que va a hacer la bolsa y bueno, lo que puedo decir es que pueden contar obviamente en que
todos estamos invertidos con todo nuestro patrimonio financiero en los fondos que gestionamos y que, desde luego, somos los primeros interesados en hacer un buen trabajo y con una visión siempre de generar valor en el largo plazo, ¿no? ¿Qué opinión les merece Prosus NV, la nueva spin-off de Naspers en Ámsterdam? Sí, esto es un tema interesante. Somos accionistas desde hace algunos años, como decía Alejandro, una plataforma tecnológica que cotiza en Sudáfrica, un holding de plataformas tecnológicas que se llama Naspers, y que su particularidad es que es dueña del 31% aproximado de Tencent, una compañía china, también de plataformas tecnológicas, que es pues dueña de activos tan extraordinarios como WeChat, que es el mal llamado WhatsApp de China. Digo mal llamado porque es muchísimo mejor producto que lo que nosotros tenemos aquí como WhatsApp. Con WeChat se puede hacer todo lo que uno pueda imaginar absolutamente en China, como por ejemplo con el pago móvil, pues está muy extendido allí en China, ¿no? Entonces, ¿por qué invertimos en Naspers? Porque compramos este negocio tan extraordinario y otros que tiene la compañía con muchísimo descuento, ¿no? ¿Por qué pensamos que históricamente, y la compañía también lo piensa, que existe ese gran descuento si inviertes a través de Naspers que si compras directamente esas inversiones? Pues como es una compañía sudafricana y Tencent lo ha hecho también en bolsa, Naspers lo ha hecho también muy bien en el índice de Sudáfrica y entonces su peso en el índice ha pasado, creo recordar, de un 5 o 6% en muy poco tiempo a un 20-25%. Entonces, los fondos de gestión indexada y activa de allí, que tienen los límites de peso que no pueden superar, se han convertido en vendedores forzosos continuamente de las acciones de Naspers. Y eso iba alimentando que el descuento se fuera incrementando cada vez más, ¿no? Entonces, la compañía ha ido tomando distintas alternativas para tratar de cerrar ese descuento. Ha colocado en bolsa, por ejemplo, activos que tenía de comunicaciones en Sudáfrica y recientemente ha hecho el movimiento más interesante, que es coger esas inversiones en compañías internacionales, es decir, todo menos lo que tienen en Sudáfrica, crear un nuevo vehículo que es dueño de esas plataformas y cotizado en Holanda, con lo cual evitas la limitación de Sudáfrica, reduces automáticamente ese peso en Sudáfrica y aumentas el atractivo para los inversores a nivel global, ¿no? Pero eso salió a cotizar hace poco y cotiza con un descuento aproximado, creo recordar, del 15% sobre esas inversiones. Naspers todavía cotiza con un 30, un 35 sobre su cartera, porque también son accionistas de Prosus, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Podíamos jugar a través de Prosus o de Naspers, seguimos pensando lo mismo, tiene más sentido seguir invirtiendo en aquello que tiene más potencial y más descuento. Por eso seguimos siendo accionistas de Naspers y nos desprendimos de las acciones de Prosus. Renta Corporación, ¿cómo la ven? ¿Tenemos opinión? Bueno, sí, no sé, es una de las principales posiciones del fondo ibérico, una compañía que se dedica a la transformación y posterior venta de activos inmobiliarios. Y es verdad que hemos vendido algunas en los últimos meses, pero sigue teniendo una participación, una posición relevante dentro del fondo, ¿no? La compañía, además, es dueña de Vivenio, una SOCIMI. Pensamos que solo esta SOCIMI ya recoge los fees que se van a generar de ingresos, ya recoge aproximadamente el 30% del valor de la compañía en bolsa. Y, adicionalmente, la compañía ha anunciado que va a sacar 2 SOCIMIs adicionales a esta otra, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante una compañía pues, que está cotizando, aunque tampoco es el mejor negocio del mundo, aunque tiene menos riesgo que en el pasado, pues está cotizando a 4 veces beneficios, ¿no? Lo cual nos parece pues una oportunidad bastante interesante todavía. ¿Por qué el mercado no recoge toda la valoración de la suma de partes de Sonae? Bueno, la suma de partes es la que se haga cada uno, ¿no? Nosotros valoramos los negocios y después el mercado lo valorará diferente o igual que nosotros, ¿no? Bueno, por empezar un poco, Sonae es una compañía portuguesa, podemos decir que es un holding controlado por la familia Acevedo y que sus negocios más importantes son el dueño de Continente, que es los supermercados más grandes de Portugal, con un 22% de cuota de mercado, 21% tiene el principal competidor. También es dueño de centros comerciales, Sonae Sierra, y la otra parte que pesa mucho en el negocio es el 23% que tiene peso en la compañía de telecomunicaciones portuguesa NOS. Bueno, ¿por qué el mercado no está recogiendo la valoración que creo que se refiere al NAV propio que da la propia compañía, ¿no? Que la compañía dice en sí misma pues, que vale 1,60 pero está cotizando a 0,90. Pues hace poco estuvimos en Portugal en el Investor Day con ellos y estuvimos hablando con algunos inversores americanos para ver qué les parecía este tipo de compañías. Y claro, para un inversor americano es muy difícil de comprender una compañía que tiene
en una compañía familiar que tiene un free float solo del 50% y que tiene centros comerciales e hipermercados. Claro, un americano dice, pero si aquí estaban los centros comerciales para hacer películas de zombies, ¿no? Tienen que venir a Portugal, ver la localización que tienen, que aquí están mucho más cerca de las ciudades, los centros comerciales son buenos, los centros comerciales no solo tienen Portugal, Brasil, Alemania, España, y conocerlo un poco de cerca, ¿no? Y yo creo que la compañía está haciendo ese esfuerzo en ampliar su base inversora y en así hacer buen delivery con sus negocios, que son unos espectaculares gestores de negocios. Y no son tan buenos gestores financieros a nuestro juicio, que eso lograría pues, cerrar un poco ese descuento que tiene en bolsa. En un contexto cada vez más digital, ¿qué herramientas o modelos están utilizando y o prevén utilizar para tomar mejores decisiones? Buena pregunta, pero al final el tema digital te puede ayudar sobre todo a nivel de información, ¿no? de que cada vez es más accesible. Yo creo que eso es una ventaja y una desventaja, ¿no? Para los profesionales, porque al final democratiza un poco el acceso a información para todo el mundo. Nosotros nos aprovechamos de ese acceso a información, tratamos de utilizar al máximo las herramientas que tenemos disponibles, entre ellas Internet, sobre todo para entender los distintos negocios en los que invertimos, ¿no? Y dependiendo de cada negocio, pues tratamos de buscar a lo mejor publicaciones gratuitas todas, además, que hay en Internet que nos pueden ayudar a entender esos negocios en los que invertimos. En el caso de la tecnología, por ejemplo, pues publicaciones especializadas de revistas tecnológicas. Al final tratas de buscarte un poco la vida con todo lo que hay que tienes a tu alcance. Es la manera que tenemos de aproximarlo. No sé si la pregunta va más si vamos a tratar de utilizar cosas como Big Data y demás para hacer más cuantitativa nuestra gestión, pero bueno, pensamos que a día de hoy es mucho más relevante el aspecto cualitativo de los negocios y entender también, como decía al principio, por qué se forman las ineficiencias de mercado y el comportamiento humano, que a nuestro entender no es tan fácil de predecir con la inteligencia artificial y con el Big Data. Y preferimos centrarnos en esa parte, que es donde pensamos que va a ser muy difícil que la tecnología pueda aportar tanto valor. ¿Cuánto tiempo tarda en entrar una compañía en cartera? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Lo contesto yo? Bueno, al final a veces hay compañías que vuelven a la cartera después de algo de tiempo y después de 2 años y entran muy rápido, en una semana o menos incluso, simplemente actualizar la compañía, y otras veces pues pasan 6 meses, ¿no? Como puede ser el tema del petróleo, las plataformas petrolíferas, como puede ser el uranio, que Javier dedicó muchísimo tiempo a analizar las compañías, ¿no? Con lo cual, pues depende mucho, ¿no? ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Sí, bueno, en nuestro proceso de inversor al final es discutir mucho, discutir entre nosotros. Uno de los gestores, pues cuando llega la idea de inversión al despacho, la apuntamos a la pizarra, y probablemente muchos de ustedes hayan visto esa pizarra cuando han pasado por la oficina, ¿no? Y apuntamos esa idea y cuando nos llega el momento, tenemos algo de tiempo libre, alguien la empieza a analizar, discutimos un poco, merece la pena mirarla, no merece la pena, y al final, pues si decidimos mirarla, dedicas el tiempo que necesites, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y lo haces todo por escrito y les pones al resto de gestores esa tesis de inversión, ¿no? Intentamos no hacernos trampas siempre que todo quede por escrito, y el resto de gestores lo que intentan es matar esa tesis, ¿no? Llamamos el kill the company, eliminar esa tesis, porque al final pues, los orgullos, digamos, que quedan a un lado, y al final lo que intentas es que tu idea sea la mejor para ganar más dinero. Al final es propia naturaleza humana, que da igual que yo tenga mi mejor idea si al final él es capaz de tumbarme esa idea, ¿no? Entonces es un proceso muy de discusión, muy digital, a pesar de que discutimos mucho en la oficina, pero siempre yo creo que es importante resaltarlo, lo dejamos todo por escrito, porque a los 3 meses todos nos acordamos, pero cuando pasan 5 años, de esa idea de inversión y de la tesis que tú defendías, pues probablemente ya ninguno se acuerde de lo que habíamos hablado, ¿no? Este es un poco el proceso. ¿Cuál sería el principal argumento para justificar el value en esta etapa donde los inversores buscan rentabilidades típicas de la renta fija vía dividendos en compañías estables, entre paréntesis, Procter & Gamble, y capital appreciation en productos de deuda? Es un poco lo que hemos contado hoy. Al final todo se reduce, al menos a nuestro entender, y la historia es lo que demuestra, al margen de seguridad de las inversiones. No vamos a actuar, y me gustaría que se queden con esa idea, como inversores forzados o forzosos a ir allí donde va todo el mundo por el hecho de que hoy
haya incertidumbre económica, haya miedo a determinadas cosas o los bancos centrales pues estén un poco distorsionando todo lo que sucede en la renta fija. A nuestro entender, así no se consiguen rentabilidades sostenibles en el largo plazo. Vamos a ir donde están las oportunidades y si el peaje es sufrir esta volatilidad de corto plazo, a tener un comportamiento relativo peor que los índices durante un tiempo, pues estamos dispuestos a pagar el peaje y confiamos también en que nuestros partícipes lo entiendan porque esta es la única manera de conseguir esas rentabilidades sostenibles en el largo plazo que estamos trabajando para conseguir, ¿no? Ante continuas caídas de compañías que tenéis en cartera, ¿siempre tomáis la decisión de comprar más o, por el contrario, puede llegar el momento en el que toméis la decisión de deshaceros de la posición a pesar de estar seguros de la tesis de inversión? Hombre, si estamos seguros de la tesis de inversión y la compañía ha caído, por ejemplo, veo el caso de Kexen o de Asia Standard este año, son compañías que han caído entre el 30 y el 40% y han publicado ambas, en los últimos 2 años, los mejores resultados de la historia de estas compañías, ¿no? Con lo cual, pues, o mantenemos el peso o incluso incrementamos el peso en estas compañías, ¿no? Y al final, pues, lógicamente, a veces vendemos compañías que han incrementado el potencial porque hay otras que han incrementado aún más el potencial, ¿no? Al final las compañías pues compiten unas con otras. ¿Es más difícil obtener buenas rentabilidades conforme crece el patrimonio a gestionar? ¿Y por qué? Pues sí, bueno, eso es evidente, ¿no? Al final, cuando tienes un fondo más grande con más tamaño, pues puedes acceder a menos compañías. Tu universo de inversión es mucho menor. En el pasado, además, tuvimos ese problema en el fondo ibérico, nos gestionábamos 120 millones de euros y tuvimos la liquidez en el entorno del 25%, incluso más, porque no encontrábamos oportunidades. Ahora, sobre todo cuando el mercado ya está muy caro, ¿no? A día de hoy, pues podremos invertir un fondo muchísimo más grande y podemos invertir en compañías mucho más pequeñas. Incluso compañías que si tuviéramos un fondo más grande las podríamos tener, pero no con este peso que tenemos hoy en cartera. El caso de Kexen, que pesa un 5% en la cartera internacional, si tuviéramos un fondo de 300 millones de euros, pues no podría pesar el 5%, quizás solo podría pesar el 1,25, el 1,5%. Esta la contestaré yo. ¿Qué opináis que es mejor, invertir una cantidad de golpe o hacer aportaciones periódicas? Bueno, depende de un poco, yo creo, del grado de conocimiento y de experiencia de cada uno en el sector financiero. Pero una persona que ya ha invertido antes en renta variable, que entiende que hay que invertir como mínimo a 5 o 7 años y que es un dinero que no va a necesitar durante ese periodo, sin duda, cuanto antes, ¿no? Para aquellos que tienen menos experiencia en renta variable, están menos familiarizados con el value investing, pues las aportaciones periódicas es una buena manera de empezar a familiarizarse en este mundo. Y como ya he dicho antes, la inversión mínima para poder hacerlo son 100 euros. Siempre hablo de suscripción mínima, en máxima no tenemos, claro. ¿Cómo consiguen ustedes tener un grado de conocimiento óptimo en compañías ubicadas tan lejos de España, Rusia, China, etcétera? ¿Cómo analizan las dinámicas sectoriales? ¿Conocen a los equipos directivos, competidores, sin hablar el idioma local? Bueno, al final vamos a ir, y siempre lo decimos, allí donde estamos más cómodos a la hora de invertir. Y eso puede ser muchas veces compañías que cotizan en Hong Kong. A lo mejor suena un poco raro, pero para nosotros es más fácil entender que Kexen que analizar Telefónica, por mucho que Telefónica sea española. Pero al final Telefónica cotiza en España, pero tiene negocios por todo el mundo y también dinámicas totalmente diferentes según las geografías en las que tienen los negocios, ¿no? Entonces, al final es un tema de cómo estás con la inversión, cómo accesible es el equipo gestor, cómo sencillo es el negocio, como digo, de comprender. Y luego el tema del idioma, pues obviamente necesitamos que podamos entendernos. Para eso pues utilizamos el inglés, obviamente, y por correo, por llamada, etcétera, etcétera, es como hablamos con todas las compañías. Y luego, por supuesto, pues tenemos los informes anuales y lo que los directivos dicen en empresa para también ir conociendo cada vez más los negocios, ¿no? Pero vamos, al final la idea es esa. Negocios que estemos cómodos, que entendamos y ya está, y no tiene más historia. El hecho de que la geografía sea relevante, obviamente siempre vas a estar más cómodo, es más accesible compañías españolas, pero no siempre es el caso, como digo, por ejemplo, con Telefónica o con el negocio bancario, sin ir más lejos. ¿Encontráis valor en small caps japonesas? Bueno, históricamente las compañías japonesas llegaron a pesar en el entorno del 15 o el 20% del fondo internacional, ¿no? Pero es verdad que
que no son especialmente comunicativos. Luego yo creo que hay un tema relevante que es la gestión de capital. Al final, a diferencia de las compañías que cotizan en Hong Kong, pues históricamente ellos utilizan las empresas como sociedades familiares donde tienen su negocio, ponen el dinero y esperan años, y al final, en términos de generar rentabilidad para el accionista, pues la espera se hace más larga, ¿no? Cuando hablábamos de que Exen de rentabilidades al año sobre los activos del 20% hacia estándar del 8%, pues ahí podemos esperar con descuentos del 80% 10 años, ¿no? Pero cuando pasen 10 años, pues la compañía valdrá más del doble, ¿no? O el triple, quizás. En este tipo de compañías japonesas, no. Y luego también el riesgo divisa, quizá, de la economía japonesa, pues también nos da un poco de respeto, ¿no? Y en ese momento lo jugamos un poco más con compañías exportadoras, pero a día de hoy no tenemos posiciones en Japón. Bueno, relacionado con eso, la siguiente pregunta era, ¿tenéis cubierta la divisa? Entiendo que no la no tenéis cubrimos cubierta. la divisa. Al final, en líneas generales, compramos negocios globales, aunque a veces es difícil, ¿no? Yo pienso en el caso del uranio, de Yellow Cake, una compañía cotizada en Reino Unido, pero que lo que le afecta pues probablemente sea la demanda energética que puede haber en China o en India, y muy poco lo que está pasando en el Brexit, ¿no? Aunque hemos visto fondos, que además son ingleses, vendedores forzados de la compañía en las 2 últimas semanas, pero estos son problemas puntuales, ¿no? La compañía está cotizando con un descuento que no tiene mucho sentido, pero esto se terminará cerrando, ¿no? No tiene mucho sentido hacer esfuerzo económico, gastar dinero en algo que a largo plazo lo normal sea que tienda a corregirse, ¿no? ¿Qué perspectiva tenéis de BMW? ¿Pensáis que se pueda mantener la diferencia entre BMW y Tesla en cuanto a capitalización? Bueno, una pregunta buena y larga y difícil, bastante difícil de responder, porque, bueno, por partes, BMW, hemos tenido históricamente acciones de BMW en la cartera, a pesar de que el negocio del automóvil no nos gusta. Y no nos gusta porque es un sector intensivo en capital, es cíclico y es competitivo. Y, bueno, de BMW siempre nos ha gustado un poco más que se enfoca en el sector premium, ¿no? Como se enfoca también, pues, Audi, pero depende de todo un conglomerado en Volkswagen, que también tiene, por ejemplo, Skoda y Seat, que son más competitivos, etcétera, ¿no? Ese toque premium que tiene, o que un cliente está dispuesto a pagar más, eso nos va directamente al beneficio, a la caja. Entonces estamos más protegidos en una empresa así. Vamos a pensar que un BMW Serie 1 y un Volkswagen Golf con las mismas características es un coche prácticamente igual, pero uno vale un 30 o un 40% más que el otro, ¿no? Dicho esto, el sector automóvil, todo lo malo que hemos dicho, además tiene dos cosas importantes que son aún peores, que son las amenazas de irrupción tecnológica. El caso, por ejemplo, del vehículo compartido, que no sabemos cómo acabará. No sabemos si por el vehículo compartido la gente usará más los coches o los usará menos. No sabemos si habrá un efecto de desplazamiento del transporte público, por ejemplo. Y un caso todavía más relevante es el cambio de la propulsión de los vehículos a puramente eléctricos, ¿no? El motor de combustión pues tenderá a desaparecer paulatinamente, no puede ser rápido porque no hay capacidad para hacerlo, pero la tecnología del vehículo eléctrico, pila de combustible, puede ser también de hidrógeno, pues es una tecnología absolutamente superior. Y claro, entonces aquí nos vamos al caso de Tesla, que Tesla lo que hace es fabricar vehículos eléctricos, que es completamente diferente a lo que hacían históricamente cualquier fabricante de coches. Un fabricante de coches no deja de ser un fabricante de motores que hace ingeniería y monta piezas que le fabrican otros. Pero claro, ahora nos vamos a compañías que ni siquiera fabrican los motores. Las baterías, las células de la batería las fabrican japoneses, chinos, coreanos, también algunos americanos. Y ahí habrá un poco menos de ventaja competitiva, ¿no? Será una lucha diferente. Pero Tesla nos gusta bastante cómo ha hecho sus productos, cómo ha hecho su marketing, los productos parece que son buenos, etcétera, ¿no? Pero tenemos que irnos a ver qué pagamos por esta compañía. Tesla es una compañía que produce 400.000 coches eléctricos anuales, eléctricos por solo produce eléctricos, pero vale en el mercado, pues capitaliza en el entorno de 45.000 millones de dólares. Estos son números muy rápidos. 45.000 millones de dólares, tiene una deuda financiera neta total con deuda y parecidos de unos 10.000 millones, estaríamos pagando en el mercado 55.000 millones de dólares por comprar una compañía que no sabemos cuánto va a ganar en el futuro. BMW sabe perfectamente cuánto gana con un M3 o con un 330 diésel vendiéndolo en cualquier mercado del mundo porque lo ha hecho muchos años. Con los eléctricos, pues es un poco complicado, ¿no? Y pagar 50.000 millones por algo que no sabemos si va a poder vender 1 millón de coches
que yo creo que sí lo va a hacer, y muchos más, porque lo hacen muy bien, pero no sabemos a qué precio para nosotros como accionistas. Claro, nos vamos a BMW. BMW a través de preferente está capitalizando pues, el entorno de 30.000 millones de euros, poco más. Tiene 15.000 millones en caja y la financiera de BMW, pues un negocio bancario bastante bueno, con unas ROEs por encima del 10%, bastante mejor que un banco y además sin mora, con unos activos que respaldan bastante líquidos, pues vale otros 15.000 millones. Es decir, 30.000 menos 15.000 menos 15.000 nos queda cero. Estamos comprando el negocio auto de BMW a cero. Bueno, un negocio que a día de hoy pues, genera 2.500, 3.000 millones de euros de flujo de caja libre. Es verdad que no sabemos qué pasará con los eléctricos en los próximos 10 años, pero lo que sí sabemos es que en los próximos 5 años la cuota no va a ser del 100%, ni siquiera del 50%, sino va a ser paulatino. Y además BMW ha capitalizado muchísima experiencia, sacó su primer vehículo puramente eléctrico en el año 2013, el i3, que cualquiera que salga por ahí pues lo puede ver, porque hay muchísimos por Madrid. También sacó un deportivo después. Vende ahora 40.000 coches eléctricos al año y tiene un parque móvil de 500.000. Pues ha capitalizado experiencia para poder adaptarse a eso en el futuro. Estoy pagando cero y me estoy llevando todos los años 2.500, 3.000 millones de flujo de caja libre, ¿no? ¿Nos pueden decir un error de inversión que lo causó y qué aprendieron? Un caso que combina, al final la idea no es aprender de los errores de inversión, y tenemos un caso concreto que combina varios errores en uno, que es el caso de Viacom, una compañía de medios de comunicación, dueña de canales que muchos de ustedes conocerán como MTV o Nickelodeon, el canal infantil, y también de la productora de películas Paramount. En el momento que invertimos en Viacom, a nuestro entender estaba bastante barata, recompraba acciones, que eso es algo que obviamente nos gusta. ¿Y qué hicimos mal? ¿Qué no supimos prever? Pues bueno, todas las disrupciones en el consumo de contenido de televisión que estábamos llegando, ¿no? Todo lo que es streaming, todo lo que es Netflix, el impacto de plataformas como YouTube y cómo la gente buscaba nuevas maneras de anunciarse fuera de los canales habituales de contenido, y como además los dueños de las plataformas donde podía poner esos canales Viacom, pues ya no les interesaba tanto tener el MTV o Nickelodeon de turno, ¿no? Entonces, la compañía empezó a sufrir justo cuando empezamos a invertir en ella, y claro, recomprar acciones está muy bien si la compañía está barata. Si te has equivocado, pues empiezas a destruir mucho valor con esa recompra de acciones. Por un lado estábamos sufriendo esa disrupción tecnológica, y por otro el segundo error es que esta compañía sí que tenía un perfil de deuda bastante elevado. Pensábamos que los flujos eran estables, entonces no nos preocupaba ese nivel de deuda, pero como decía en la presentación, si te equivocas en tu análisis y la compañía está endeudada, pues pierdes mucho más, ¿no? Aquí perdimos, creo recordar que salimos perdiendo un 40% más o menos con este error, y menos mal que salimos y lo detectamos relativamente a tiempo, porque luego cayó otro 40, otro 50 adicional después de nuestro precio de venta, ¿no? Pues bueno, ahí se juntaron varios errores, puntos de inversión, y yo creo que es el caso más paradigmático, ¿no? Por darle el toque positivo a esto sucedió antes que las compañías de televisión empezaran a caer, A3 Media y Mediaset en España, que estaban muy, muy baratas, daban muchas ganas de comprarlas, pero ya habíamos sufrido este error previamente y bueno, y desde eso pues han caído un 70 o un 75% las teles, ¿no? Un error pues prácticamente similar, que parece que la compañía está barata, pero el negocio va cayendo poco a poco, el mercado te paga múltiplos más bajos y te quedas atrapado, ¿no? Pues intentamos eso, aprender de cuando tenemos un error, y lo hacemos siempre por escrito, pues aprender para no volver a cometerlo, ¿no? Aunque aparecen otros, pero bueno, intentamos siempre aprender. Bueno, igual relacionado con este tema, yo creo que será suficiente con enumerarlos, ¿no? Pues ya hemos hablado bastante del tema. Nos piden que explique, digamos, cuáles son los 3 últimos errores de mayor envergadura que hemos cometido. OHL, seguro que Seal Network, ¿no? Y los dos de la última carta del año pasado, que fueron OHL y Seal Network, son errores quizá diferentes, ¿no? Pero... Y el tercero... CTT, ¿no? La compañía portuguesa de distribución de correos, que al final es un negocio con una estructura muy grande de costes fijos, en el que el negocio de parcel, el negocio de distribución de paquetería iba bien, pero el negocio de correos, de envío de cartas, va cayendo a tasas del 5, 6, 7% al año, y al final es el que te genera la capilaridad, ¿no? El que te hace que puedas llegar a todos lados. Y al final pues ese negocio va cayendo, tu estructura de costes no cae tan rápido y los beneficios que tenías, que
eran muy buenos, pues al final desaparecen. Eso es lo que ha pasado en esta compañía. Hay dos preguntas sobre un mismo tema y las condenso en una. ¿Cuál es la entrada, con la entrada en escena del shale oil, qué opinan de los drillers offshore, Valaris, Diamond, etcétera? ¿Oportunidad de 3 años o trampa de valor por el alto endeudamiento del sector? Pues dentro de 3 años lo podremos responder, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Nosotros somos accionistas de algunas de estas compañías, el caso de Valaris, la antigua Ensco, Borr Drilling también y otra compañía pues, que no hemos nombrado todavía hoy, pero que incorporaremos a la cartera o hemos incorporado en el último trimestre. Al final, pues cada compañía tiene sus características, ¿no? Pues lo que ha pasado es que algunas compañías como Valaris tenían mucha deuda, el mercado, quizás las cosas que tenían que salir bien han salido razonablemente bien, ¿no? Las ocupaciones de plataformas, tanto en Drillship como en Jackups, están subiendo, los precios están subiendo, pero pues el vencimiento de las deudas se acerca y eso el mercado lo va penalizando, ¿no? ¿Tiene sentido que estas compañías como Valaris o Borr hayan caído un 70 o un 80% en los últimos 8 meses? Pues quizá no tiene sentido, ¿no? Pero cuando estás endeudado, y esto es que lo volvemos a aprender otra vez, cuando estás endeudado el tiempo corre en tu contra y lo que necesitamos al final es siempre situar compañías en las que el tiempo corra a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá esta deuda y esa recuperación de los drillers y del petróleo y de la perforación un poco más lenta quizá de lo que se preveía en un principio, pues puede hacer que pierdas parte de capital, ¿no? Pero necesitamos un poquito más de tiempo. Parece que el shale en Estados Unidos empieza a sufrir, las productividades empiezan a caer, las producciones también empiezan a sufrir y bueno, este es un mercado, ya lo vimos el otro día con los problemas en Arabia, que en un día subió el petróleo un 15%, ¿no? El mercado reacciona rápido y veremos qué pasa en los próximos 3 o 4 años. Últimas 2 preguntas. ¿Qué pensáis de la liberalización del transporte por ferrocarril en España? Si puede beneficiar a Talgo. Pues, primero, la liberalización del transporte se refiere a la alta velocidad, entiendo. Pregunta por Talgo. Como usuario, pues la verdad es que va a ser la leche. Además, se está siguiendo el modelo italiano. En Italia, el número de pasajeros cuando se liberalizó el mercado se duplicó y los costes de la infraestructura cayeron un 60 o un 70%, es decir, la infraestructura que aquí la propiedad es de Adif, las vías, pues el canon por pasar bajó un 60 o un 70%, con lo cual el precio de los billetes pues cae muy rápido, ¿no? Porque a día de hoy es el 40% de la explotación son los precios de Adif, ¿no? Por ese lado, pues muy interesante porque creemos que la demanda de usuarios de ferrocarril de alta velocidad subirá. Y claro, y por ahí va la pregunta un poco de Talgo, ¿no? Entiendo, pues va a favorecer no solo por el incremento de viajeros, que hará falta más trenes, sino por el lado de los operadores privados que van a necesitar trenes nuevos, porque a día de hoy, de los que se van a presentar, pues el único que tiene trenes en propiedad son los franceses, la operadora pública francesa, que es uno, de hecho, de los favoritos para operar y competir con Renfe, pero es que el resto todos van a tener que pedir trenes nuevos. Y Talgo acaba de conseguir un contrato con el tren Abril, que es el que se va a entregar en 2021, y es un tren que está certificado ya en España, ha hecho las pruebas en vía y hay un pedido en firme. Entonces, es muy, muy interesante y además la compañía, nosotros hemos hablado con ellos y tienen capacidad en el caso de que haya nuevos pedidos en alta velocidad y creemos que es una oportunidad tremenda y que el mercado no lo está teniendo en cuenta ya de hoy. ¿Cómo ha ido evolucionando la filosofía de inversión y si habéis notado que ser dueños de la gestoría influye? Yo creo que inicialmente a lo mejor hacíamos una aproximación un poco más cuantitativa, podemos decir, a la hora de invertir, un poco más, los que conoce Value Investing, ¿no? Siguiendo más la filosofía de Benjamin Graham, de invertir a múltiplos bajos independientemente o sin mirar tanto la calidad o la cualidad de los negocios, las dinámicas de las industrias. Bueno, al final la autoridad te dice que si pagas un precio suficientemente bajo, pues por muy mal que vayan las cosas vas a ganar dinero, pero la realidad es que con el paso del tiempo te das cuenta que no vale obviamente con eso y hay que incorporar esa parte de análisis cualitativo, que era un poco los 5 principios que comentaba antes. También incorporamos la parte de la Escuela Austríaca de Economía, de entender la formación de los ciclos, cómo funcionan las industrias, analizar los negocios y luego también, antes no hacíamos nada de hincapié en los equipos directivos,
y a base también de aprender y de algunos errores relacionados con esto, pues cada vez hacemos muchísimo más hincapié en cómo están puestos esos incentivos, qué decisiones históricas se han tomado, si están jugando su pellejo con el resto de accionistas. Yo creo que esas son las evoluciones más interesantes. El hecho de ser dueños al final de la gestora, bueno, pues te da la libertad de poder dedicar los recursos, como nosotros entendemos, que tienen que ir dirigidos para generar el máximo valor y la máxima rentabilidad en los fondos que gestionamos, que al final, como inversores que somos de los fondos, pues somos también los principales interesados y vamos de nuevo a lo de jugarse el pellejo. Igual que exigimos a los directivos de las empresas que se jueguen el pellejo, también nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque es la mejor manera de incentivarte tú mismo a hacer un buen trabajo, ¿no? Yo creo que al final eso es lo más relevante de ser dueños. Muy bien. Pues si queda algo, tienen todavía ustedes alguna duda, recuerden que contestamos muchas preguntas habitualmente a través de nuestra dirección general, info@orosam.com. Recordarles que estamos en máximos de potenciales de revalorización de nuestra historia. Es una gran oportunidad para invertir. Les agradecemos muchísimo que hayan asistido a este acto, les agradecemos muchísimo la confianza y les emplazamos para nuestra segunda conferencia el año que viene. Muchísimas gracias.